en el momento te pasó por la mente, me hubiese gustado estar cogiendo un turno ahí? Claro, ese turno de Harold, ese turno me dolió, ese turno era yo que tenía que entrar de emergente. Espérate. Creo que quieres un MVP. Yo quiero un guante de oro más que un MVP. Ahí. Yo te digo la verdad. Porque el guante de oro, yo abro muchas puertas y cierro muchas dudas. Si hay un tema que se manoseó en algún momento, fue la famosa oferta que le hizo Washington a Soto. Primero, el monto de 4.40. Es cierto. Aunque no diga nombre, ¿con cuántos equipos fue el corte final, por llamarlo de una manera? ¿Cuántos? Los 5 equipos quedaron finalistas. ¿Cuáles fueron? Fue una decisión, tú sabes, colectiva, chequeamos, porque hubieron equipos que ofrecieron más que lo menos. Pero analizamos el ambiente, la cosa, cómo era que, en dónde yo podía encajar mejor durante los 15 años. De que él tuvo un problema o su familia con seguridad de los Yankees y por eso no firmó. Falso o verdadero. Clásico del 26. Lo acaban de anunciar como dirigente del equipo del 2026. ¿Qué opinión te merece poder jugar para Alberto Pujols? Yo sé que hará buen trabajo. Yo creo que por la figura que va a poder controlar un clubhouse como el de Dominicana. Bien, amigos, saludos, bienvenidos una vez más a otra edición de Abriendo el Podcast, agradeciéndole a ustedes como de costumbre la sintonía, por estar ahí, por la fidelidad, por compartir, por comenzar y por hacer de este podcast el número 1 de deportes en República Dominicana y América Latina, ¿por qué no? Gracias a nuestros patrocinadores. Y bueno, en el día de hoy, en medio de Vianney, un servidor, está un hombre, un pelotero que todo el mundo quería ver. La verdad es que él da pocas entrevistas porque literalmente habla con su bate. Últimamente se ha hablado de él muchísimo porque ha sido un pelotero que todo el mundo lo tiene en la boca por un proceso de la negociación que todo el mundo quería saber de lo que iba a pasar. A su corta edad ya es campeón de Serie Mundial, ya tiene título de bateo, ha ido a cantidad de Juegos de Estrellas, tiene cantidad de bates de plata y creo que en los últimos 5 años es el jugador más impactante que tiene todas Grandes Ligas. No lo digo porque es dominicano y porque está aquí, sino lo dicen sus números, lo dice la prensa y así lo dice su proceder, que a tan corta edad tiene muchos logros que peloteros no tienen cuando ya se han retirado. Con nosotros en el día de hoy, el que todo el mundo ha querido ver, ya lo tienen aquí en el podcast. Juan Soto. Juan, papá, ¿cómo tú estás? Oye, pero es un intro bacano. Para que tú veas. Podemos hacer otro, Juan. Ese está bien. No, ese está Ese bien. está bien. Si tú hubieses hecho el intro de Juan Soto, ¿qué me faltó por agregar ahí? No, tú dijiste todo. ¿Qué más te faltó? Nada. Yo creo que tú diste en el punto con todo lo que tú necesitabas decir. Los detalles, mira, 4 Juegos de Estrella. Campeón de Serie Mundial. 2 primer equipos All NBA. 5 bates de plata. Home Run Derby. Campeón de bateo de la Liga Nacional. Y obviamente ahora fue a una Serie Mundial. Y hicieron lo que pudieron. Se quedaron cortos contra el Trabuco de los Dodgers. Que vamos a hablar de eso, por cierto. De esa Serie Mundial. ¿Tú lo vas a recordar eso? Eso parece. Sí, porque yo le dije primero que ya le cambió. El último que se fue del dogado fue él. Por cierto, Melaza. ¿A qué está subiendo videos, relajándome al hombre que se quedó ahí? No, la melaza es de lo mío. Sí, siempre busca la forma, pero no ha podido. Es tremendo. Tiene a Debel y a José Ramírez loco. Ay, mi madre. Es tremendo. Cuando tú das entrevistas en inglés, tú piensas en la melaza. Nah, ¿para qué? Yo lo tiro para allá, porque él mismo también era así. Él lo tiraba como le salía. No, él era peor. Él, pam, pam, y yo, pero míralo como él habla. Normal. Tirado, normal, porque hay que tirarlo y ya. Sin miedo. Le digo que los tigres se meten en esa presión y hay que se trancan, de verdad. No lo dijeron los tigres, que de verdad que cada vez que van a dar una entrevista, buscan al traductor para no caer en la mano de Reyes. Es complicado. Sí, porque él tiene muchos memeros que trabajan para él. Oye, todo el tiempo. La última vez que vi a Juan fue allá en el Quiqueya. Tú fuiste 2 veces al Quiqueya. Fuiste con un niño. Sí, con el niño que hicimos ahí, el Make-A-Wish. Sí. Fue algo bien bonito. Que te quería conocer a ti. Conocimos a su familia y conocimos a todo el mundo y vía la Fundación John Péame hicimos un tremendo trabajo y estamos tratando de ayudar a su familia y su hogar para que puedan tener un hogar donde puedan, ¿sabes? Por lo menos refugiarse
con cualquier cosa, con cualquier eventualidad. Me imagino que tú, ese tipo de cosas, tú no eres muy de estar mostrando las cosas que haces por detrás. No me gusta mucho, tú sabes, porque yo digo que mayormente la cosa que yo hago me sale del corazón. Yo siempre he dicho que el que viene donde mí me pide, difícil que me salga. Ahora, si yo te veo y yo veo que tú en verdad te lo mereces, me sale del corazón. Y yo sé que la gente dice, ¿y cómo tú vas a saber de la situación de una persona? Sí, pero hay veces que yo salgo a buscar qué es lo que es, con qué es lo que es. Y hay veces que yo oigo de personas, mira, esta persona está pasando por esto, aquello. ¿Qué tú crees? Y yo ahí me junto con mi grupo, analizamos y vemos qué hacemos. Silentemente. Si me sale del corazón y callado. Y la otra vez que te vi fue en el Quiqueya, en medio de la final. Ahorita hablamos por el aire y quiero que tú lo digas. Juan Soto fue en la final del Lidón, según él, cuéntalo tú, el último que se fue cuando vio a su equipo perder de El Escogido. Una serie final espectacular. Y que me imagino que tú, como pelotero, tú dirás como que, óyeme, esta movie me gusta porque está el play lleno. Quisiera yo estar metido ahí en el home a coger un turno. En realidad me sorprendió. Yo nunca había sido parte de una final en el Dogao y con un estadio tan lleno y ahí formando parte del equipo. Y me sorprendió lo que pasó en Lidón, en realidad. Esa bulla, esa atmósfera que había ahí adentro era algo diferente. Te estoy diciendo, yo estaba sudando y yo no estaba jugando. Y yo le decía a los tigres, wow, pero es una bulla constante. Eso es ahí. Los fanáticos no se van, los fanáticos ahí el tiempo completo. O sea, ese AO27, si tú te fijas bien, los Alibaba bajaron de allá arriba. ¿Qué? Los Alibaba, los tigres de los tambores y la vaina. Bajaron de allá arriba y se subieron arriba del Dogao. A darle ahí. Y yo miré y yo, ¿y qué es esto? ¿Y yo qué hacen estos tigres ahí? Y ahí. Y yo, wow, es que pero... En el Yankee Stadium no se ve eso. Claro, tú oyes la serie mundial, la vaina, tú oyes una bulla, el clásico mundial, tú oyes una bulla. Pero cuando... Una gente, eso diferente. Es como que te estén tocando, tú bateando y el queche esté con una tambora ahí. Y tú, wow, pero, ¿sabes? Era una vibra, yo diría que diferente, ¿sabes? No hago comparaciones con las otras, pero yo digo que diferente, que en verdad cualquier pelotero quisiera vivir esa experiencia. O sea, tú estás reconociendo que sudaste, que te presionaste tú mismo, tú ahí metido. No me presioné, pero, o sea, tenía como... La adrenalina. Cuando tú tienes esa adrenalina, porque cuando tú estás viendo el juego de afuera, tú estás tranquilo, tú estás relajado, tú quieres que tu equipo gane, pero a ti no te da esa adrenalina como que cuando tú estás metido ahí adentro. Cuando tú estás metido ahí adentro, ya son otros 500. Ya el cuerpo se mueve diferente. Y yo me sentía como que yo estaba metido ahí adentro. Eso te iba a preguntar. Obviamente tú no ibas a jugar, pero en el momento, tú te pasó por la mente, me hubiese gustado estar cogiendo un turno ahí. Claro, ese turno de Harold, ese turno me dolió, ese turno era yo que tenía que entrar de emergente. Espérate. Cuando Harold lo sacaron por un turno que toma Leiva. Sí. Y toma base por bola. Leiva cogió el turno grande liga. Yo dije, wow, Leiva. O sea, ese era el turno tremendo. Soto. Claro, oye, yo estaba ahí que yo decía, wow, papá Dios. Pero espérate, porque yo quiero que tú hagas el cuento completo. Tú dijiste que tú te ibas a quedar en el juego si había una diferencia de carrera. Claro. Si estaba por 2 carreras o menos. Si estaba el juego de 2 carreras o menos, yo me quedo hasta el final. Yo soy como mi equipo, pues tú sabes. Yo estaba con mi equipo todo el tiempo. Todo el tiempo, pero hay que ser realista, tú sabes. Llega un punto que... Pero cuando yo vi la adrenalina, la vaina y el ambiente, yo dije, nos quedamos aquí, olvídate. Y dime del palo de caminero. Y el seguridad, porque tú sabes que el seguridad, tú tienes un seguridad que coordina. La salida, la vaina. La vaina. Oye, dime, ¿qué hicimos? Yo, espérate, que esto está... Aguanta. Que esto está picante. Ojo, para la gente que está en sintonía de Puerto Rico, de México. Venezuela. Los venezolanos yo creo que saben, pero para el que no sabe... Estamos hablando de la Liga Dominicana de Béisbol y de la final, que la verdad es que ha sido la más impactante. Con Juan vamos a hablar de todo, de Grandes Ligas y de todo lo que se va a hablar. Y hemos empezado por ahí, pero es que es extraño ver a un pelotero del calibre de Juan en el Dogao pujando, porque tú estabas pujando. Claro, yo quería que ganara. Dijo Gilbert Gómez que cuando Caminero le dio, él le dijo al coach, la sacó. Ni miró para allá.
tú viste el jonrón y que, o sea, cuando él hizo contacto, ¿tú sabías que le había sacado? Eso fue un sonido diferente, en verdad. Cuando él le dio esa pelota, primeramente el doble. Cuando él dio el doble, yo dije, no, él le dio por lo más lejos. No hay chance. Porque yo tengo una historia, ¿sabes? No he jugado nunca en el Quiqueya, pero el Quiqueya tiene una historia que los 4-11... un mito. Eso es para hombres. Y han habido muchos hombres, de verdad, que le han dado por ahí. Y nada. Y cuando él le dio, no es que él no es un tremendo pelotero. Increíble pelotero. El talento que tiene ese muchacho a otro nivel. Pero tú sabes, uno pujando para su equipo, uno dice, no, eso no, es... cayó en el mal. Flyer center. Eso fue el doble. El doble. Cuando él le dio, que yo veo que Roja le da la espalda a la pelota, yo digo, no, pero ¿y qué? Oh, y da allá arriba. Digo yo, de línea. Digo yo, no, pero eso fue un hombre que le dio de verdad. Espérate, ya ahí es otra cosa. Ya cuando él le da así, ya él me demuestra que él puede sacarla por cualquier lado del play. Ya no hay forma. Entonces, cuando dio el jonrón que él le da, yo estoy esperando, ¿cuál otro jonrón en el Quiqueya? Yo he visto a Juan Francisco dándole por ahí. He visto un Seuli Matías, Eli de la Cruz. Pues tú te acuerdas. Claro. Los jonrones se van... Y van cayendo. Van cayendo. Pero esa bola iba subiendo cuando él le dio. Yo dije, no, es que eso fue un palo increíble. Ese fue el momento de él. Porque que la bola, cuando dio allá arriba, porque fue arriba que dio, ahí nadie la mete. Dije yo, ya, no hay más nada que buscar. Tú no eres cao ni mucho menos, pero lo que tú ves de Caminero, tú lo ves siendo un pelotero caballo en Grandes Ligas. Claro, 100%. Él, con Dios mediante, el talento está ahí. Nada más manejarse y saber comportarse durante su carrera, enfocado en un solo punto, y ya el talento está ahí. Y me imagino que entonces tú te quedaste hasta el final, que vino un turno que si la bola picaba... Pero cogidita un poloche sacaron con eso. Ay, sí picaba. Ay, sí picaba. Yo doy... Ay, pero qué juego, en verdad. Fue tremendo. No, yo me quedé hasta el final, ya dándole el apoyo a los muchachos y viendo lo que podían hacer. Tú has hablado sobre eso anteriormente. Sería bueno que tú lo digas aquí. ¿A ti te gustaría jugar en Lidón en algún momento? Que yo creo que es un deseo que tiene todo el dominicano. Prácticamente todos los muchachos han jugado. Vladi ha jugado. Rafael Devers ha jugado. Tati también. Pero la gente ansía ver a Soto con el uniforme del Licey. Sí. Yo he tratado. Porque mucha gente dice, no, él no juega porque no quiere. Pero cuando tú ves desde el 2017 que me draftearon hasta la fecha, cada año siempre hay algo. Cada año siempre hay algo que no me deja debutar con el equipo. Pero yo sí, yo tengo esperanza de que tarde o temprano se dé el momento de jugar. Ya yo hablé con el dueño de Lomé. Yo le dije, oye, necesito un par de juegos allí en Dominicana. Y me miró y me dijo, ¿cómo? Y yo, sí, es de verdad que te lo estoy diciendo. Y riéndose me dijo que me iba a dar 10 juegos de designado. Y dije, bueno, ya usted habló, ¿verdad? Ya hay un primer paso. Ya a mí no se me olvida esa palabra. Exacto. Usted dijo 10 juegos. Ya no hay vuelta atrás. Y cualquier cosa. Claro. Sí, pero sí. hasta ahora ya, por lo menos hay 10. Adelante. Ya veremos cuándo será. Buscaremos la fecha donde más me convenga. Y lo haremos así. Tú sabes que yo venía pensando en el proceso de que cuando sabemos ya que te vamos a entrevistar, tú piensas pensar. Y la gente cree que ser Juan Soto es fácil a donde voy. Tú firmaste con 16 años como Julio II, ¿verdad? Pero antes de firmar, tu trabajo era constante. O sea, tú no eres, para donde voy, tú no eres un niño normal. Mientras había otros niños haciendo otras cosas, tú estabas en un play metido con una responsabilidad de que Soto tenía que firmar. Soto firma. ¿Cuál fue el bono tuyo? Yo no me... 1.5. 1.5. Firma por 1.5. Le dieron 1.5 millones de dólares. Es millonario. Pero después de ahí viene otro grado de responsabilidad. Y después Soto debuta con 18 años y con 19 va a una serie mundial. Y han ido paso a paso la responsabilidad subiendo hasta que te convertiste hoy en el atleta mejor pagado. Pero la gente no ve lo difícil que es. ¿Qué tan difícil es ser Juan Soto? ¿O qué tan difícil ha sido ser Juan Soto desde los 16 hasta el recorrido de los 26 años? Yo creo que
no ha sido fácil. Yo creo que cada atleta, no solo Juan Soto, sino todo pelotero de alto rendimiento, no solo pelotero, sino atleta de alto rendimiento, tiene que sacrificar muchas cosas. Y a veces hasta amistades, ¿sabes? Familia. La familia siempre va a estar ahí, siempre te va a dar el apoyo. Pero hay cosas que hay que sacrificarse, y ahí es donde la cosa cambia, donde te convierte en un pelotero élite, averaje o mediocre. ¿sabes? Depende de los sacrificios que vayas haciendo. Depende de los sacrificios que tú hagas. Que hay gente que dice, no, ¿para qué yo voy a ir a practicar hoy? Yo practiqué 2 días en la semana y que yo practico 2 o 3 días a la semana, yo estoy ready. No, es un trabajo constante. Y yo creo que desde los 16 años, cada año he ido aprendiendo algo nuevo, ¿sabes? El 2017 fue un año crucial para mí en mi carrera, que me enseñó muchísimas cosas. Y le doy gracias a Dios, porque yo siempre he dicho que Dios es el que ha tenido el dominio y el control de mi carrera y de mi vida. De todo lo que yo hago, gracias al Señor. Él ha tenido, yo digo que Él tuvo un plan y yo he seguido ese plan. Desde el día 1, desde antes de yo firmar, Él tenía un plan, Él me enseñó el camino y yo, gracias a Dios, he tratado de seguirlo lo mejor posible. No ha sido fácil, como te digo, hay que sacrificar muchas cosas. Que si salida, que si junte, que si chelcha, que si acotarse tarde, que si levantarse a las 5 de la mañana a entrenar. O sea, es algo increíble. Y yo creo que una de las cosas, mi entrenador, Angie, ha sido una parte clave que me ha ayudado a no desenfocarme de mi meta en lo que ha sido en la temporada muerta, que es donde más el pelotero se distrae, yo diría. No se desenfoca, se distrae con todo lo que tiene en el medio. Y él me ha ayudado mucho de que esa disciplina de guardia, porque es de guardia la disciplina que él nos metió a nosotros. ¿Qué tiempo tienes tú trabajando con él? Yo desde que filmé 2015, empecé a trabajar con él en la temporada muerta del 15 al 16. A las 5 de la mañana, 6 de la mañana, hay que estar en pie allá. Porque a las 6 hay que empezar, todo de lunes a sábado. Y la gente decía, coño, pero el sábado también. Es un objetivo, una meta que estamos buscando. La meta es, lo que tú dijiste algo clave ahorita, que no es para el pelotero, eso es para la vida. Claro. Hay seres humanos que son buenos, regulares, buenos, y otros que llegan a la excelencia. Ahí es que viene el tema del sacrificio. Cuando tú llegas a la excelencia. Claro, es que tú quieres llegar allá arriba. Porque nadie empieza allá arriba. No, imposible. Entonces, si tú quieres llegar allá arriba, hay un proceso que tú tienes que pasar. Y poco a poco, paso a paso, tú vas llegando. Hasta que tú llegas. Y cuando llegas, ahora cuando tú llegues, no te dejes caer. Quédate allá arriba. Y esa es una de las cosas, una de las mentalidades que siempre hemos tenido con todo este proceso. Desde que empezamos en el 2015 hasta la fecha. Me gustaron 2 cosas que tú dijiste. De que él está arriba de ti para el entrenamiento. O sea, es un tipo que tú sabes que cuando esa llamada tú tienes que cogérsela. Claro. Y que tú le tienes mucho respeto. Claro, y ese es así también. Él en la parte del entrenamiento, él está conmigo al 100%. En la parte de la educación y del enfoque y de la disciplina, ahí estaba mi mamá y mi papá. Eso no cogían esa. O sea que tú, oye, me gustó eso. Parte del éxito tuyo es la crianza en tu hogar. Y otro también, o sea que tu entrenador viene siendo el tercer padre tuyo. Claro, es una de las personas, ¿sabes? Que siempre ha estado ahí. Él es parte del círculo. Yo no digo, yo trato a todos. Mi papá y mi mamá son número 1. Claro. Después de ahí viene todo el mundo. Pero ese grupo, ese círculo que viene después de ellos, yo siempre lo trato todo igual. Porque mis tíos, mis entrenadores, todo el que estuvo ahí en ese momento, que siempre lo reconozco, que estuvo alrededor mío, que me ayudó, siempre le agradezco porque siempre era con una meta y un enfoque. Y vieron el talento que hay en mí y siempre me apoyaron. Tú mencionaste el 2017, que cambió algo. ¿Qué fue lo que pasó en el 2017? En el 2017 yo aprendí a cómo... a la ruta, la real ruta hacia la Grandes Ligas.
O sea, yo jugué 23 partidos. A mí me estaba yendo de maravilla en clase A corta. Me lesiono el tobillo. Me envían a la Florida. Duro 2 meses y medio con una bota en el pie. Me recupero, me pongo ready. Estoy ready para atrás, estoy contento porque quiero volver para allá, para clase A media. Cuando llego, duro 5 partidos nada más de rehab y me rompo el hemibone de la mano. Ahí otra vez el proceso. 1 mes y medio más. Para recuperarme, para ponerme ready, que sí o qué. Ya en ese punto, después que me recupero, me dicen, no, olvídate de clase A media. Lo tuyo es aquí. Termina aquí en la rookie. El equipo va para los playoffs. Prepárate para eso, para que tengas tu primera experiencia de playoffs. Y disfrute y traten de ganar el campeonato. Y después viene el intrusión. 8 juegos. En el primer juego de los playoffs voy y me jalo un hand-trick. Da pa'l caray. En la tercera lesión del año. Literal. Yo llegando a segunda, cojeando, el trainer llegó allá, él no me preguntó, ¿te duele? ¿Dónde te duele? ¿Cómo te duele? Afuera. Él me dijo, vámonos que se acabó tu temporada. Él no me dijo más nada. Él me dijo, vámonos, ven, que se acabó tu temporada. Olvídate de lo otro, ven, vamos. Y yo, pero aquí que me duele. Me dice, ven, tranquilo, que te chequeamos allá adentro. Olvídate de todo lo otro. Y ese año me enseñó muchas cosas. Porque después cuando yo llego a la instruccional, yo llego un poquito chubby porque no estaba trabajando. Veo a todos estos tigres ready, corriendo, bateando, tirando, haciendo de todo. Digo yo creo que yo estoy un poquito como atrasado. Y ahí fue donde yo abrí los ojos. Yo dije, ok, yo tengo que trabajar y prepararme para yo venir a competir con esos tigres que están ahí. Una competencia sana, sin envidia, pero yo vengo a estar o al nivel o mejor que ellos. Yo tengo que prepararme. Y ahí fue que a mí se me prendió el bombillito de que cada temporada muerta yo tengo que venir a prepararme para yo llegar ready. Y gracias a Dios sí lo hice. Y ahí, ese 2017, que fue mi peor año en mi carrera, me llevó al 2018, que fue el mejor año de mi carrera. Ahí debuta en Grandes Ligas. Un debut que toda Dominicana vio. Honrón incluido. ¿Cómo llega esa llamada? Va para Grandes Ligas. Esa llamada yo no la estaba esperando. Primeramente, la mentalidad mía. Porque como te digo, la mentalidad que yo tuve ese año fue a otro nivel. Yo llegué de la instruccional de Estados Unidos. Yo en el 2017, ellos me invitaron a la de Dominicana, pero yo estaba ahí para atrás y para adelante porque yo estaba haciendo rehab. Y lo que le dije fue, no, yo me voy para mi casa. Y entrené en mi casa. Lo primero que yo le dije al entrenador mío fue a él. Yo le dije, oye, yo voy para Grandes Ligas. ¿Tú me vas a ayudar para Grandes Ligas? Y él me dijo, vamos para Grandes Ligas, vamos a trabajar. Lo que no se puede fallar. Pero él no sabe de pelota. Él piensa que yo estoy, como yo estoy en Estados Unidos, él piensa que yo estoy a un paso de Grandes Ligas. Y no es así. Porque él está trabajando con Domingo Santana, que ya tenía experiencia de Grandes Ligas. Raimel Liriano, Peñaló, un grupo de muchachos que o habían probado Grandes Ligas o ya habían jugado la fuerte, AA, por allá arriba. Y él piensa que yo estoy al nivel de su tigre. Y yo me acuerdo que yo le dije, yo voy para Grandes Ligas. ¿Tú me vas a preparar para irme para Grandes Ligas? Yo voy para Grandes Ligas. No, está bien, vamos. Dale, fuego. Y me acuerdo yo que hay un piche, Diego, que es compadre de él, que me dice, Diego, oye, ¿dónde tú jugaste el año pasado? Yo le dije, clase A corta. Perdón, la media, clase A media. Y me dice, pero Grandes Ligas el año que viene. Y yo le dije, sí, Grandes Ligas, esa es la mentalidad mía con la que yo vengo. Y me dice, coño, vamos a ser un poquito más realistas. AA, para que AA. ¿Cuántos juegos tú jugaste? Yo le dije, yo jugué 23 juegos y me lesioné el año entero, no serví más. Pues tú vas a empezar en la media y quizás termine en la fuerte.
vamos a ser un poquito más realistas. Y yo, no, es que es para Grandes Ligas que yo voy. Olvídate de eso. Ojo, que lo que él te dijo es lo normal. Claro. Lo que pasa es que la mentalidad tuya estaba... Exacto. O sea, oye, él estaba bien. Él estaba en el punto. Estaba lo que pasa normal. Él estaba en el punto. Claro. Pero yo le dije a él, no, es que es para Grandes Ligas. La mente mía es grande. Yo voy a trabajar este año para yo llegar a Grandes Ligas. Yo no voy a trabajar de que para quedarme de que en AA. No. Para Grandes Ligas que yo voy. Y el entrenador me dijo, yo voy con donde tú digas, eso es, vamos a trabajar. Te caigo atrás. Y eso fue ese año, trabajamos incansablemente. El año entero. No fallamos un día. Todos los días ahí. Y el cuerpo mío y todo se puso a un punto que yo estaba el mejor, yo creo que uno de los mejores momentos físicamente yo estaba en mi carrera. Yo tuve ahí. Y cuando yo llegué a Sprint Trainer fue arrancando cabeza a todo el que se me pasaba por adelante y se fue. Esto es 18 ya. El 2018. Cuando yo llegué el 2018, yo llegué que todo el mundo se quedó con la boca abierta, en verdad. Y así fue. Yo empecé en la media de nuevo. Y terminé en Grandes Ligas, gracias a Dios. Y el paso, por ejemplo, tú decías que el 17 fue un año de cambio porque ahí tú como que ya aprendiste a trabajar. O sea, porque no es... Y eso nos lo han dicho muchos peloteros. No es que tú trabajes mucho, es como tú trabajas. Pero tú tenías el entrenador tuyo en el 17 o tú lo contratas para el 18. Yo lo tenía en el 17. O sea, yo estaba en buena posición en el 17. Lo que pasa es que fue yo me deslicé en home play y se me quedó el gancho agarrado y me lesioné. Que no fue por falta de entrenamiento. Ok. Pero yo estar todo ese tiempo sentado, comiendo, me pongo gordo. Sí, fuera de forma. Me pongo fuera de forma. Porque la realidad, yo no estaba haciendo nada. Lo mío era terapia, comer y a dormir. Terapia, comer y a dormir. Normal. En ese tiempo engordé un poquito más, la vaina, esto, aquello. Entonces, cuando yo vi la competencia, que la competencia llegó ready para intrusionar, ellos vienen de jugar el año entero, todo el mundo está ready. Ahí el único que estaba fofo era yo. Y dije, no, espérate. ¿Y eso te hizo reaccionar? Claro, me motivó. Porque yo siempre le he dicho a la gente, es motivarse. Tú tienes que buscar una motivación. En lo que tú vayas a hacer, busca una motivación. Que esa motivación va a sacar el 110% de ti. Pero hay un detalle aquí. Oye, esto. En el 2018, él arranca bateando en Hagerstown, ¿verdad? 3.73 en 16 juegos. Eso es liga menor. Sí, liga menor. Te suben. ¿Cuánto bateaste? ¿Te acuerdas? 300 y pico también. 3.71. Un pico largo. ¿Verdad? Para estar claro ahí. Te promueven. He batido 80. 2.80 y... ¿ah? No. Te fue mejor. 3.23. 3.23. 3.23. Ah. Déjalo así que mejor. Sí, está mejor. En mayo 20 te suben... O tú debutas en Grandes Ligas. Sí. Pero ¿cómo fue la...? Va para arriba. La llamada... Estábamos en AA. Y yo me acuerdo que a mí me acaban de subir a AA. Y estábamos llegando a San Francisco. Y ese día llovió. Y vamos a jugar doble juego al otro día. Vamos a jugar doble juego al otro día. Y preparándonos para el primer juego del doble juego... Estamos viendo el juego de los nacionales, que ellos también tenían doble juego. Y estamos viendo el juego y vemos lo que le pasa a Howie Kendrick. La lesión del pie. Cae. Todo el mundo se frisa. El clubhouse entero se frizó. Nadie se movió, nadie dijo nada. Todo el mundo en pánico. Digo yo, bueno, estoy yo así mirando. Está el otro prospecto, DJ Johnson, al lado mío. Estamos ahí. Y viene Kelvin Gutiérrez. Y me dice, prepárense que uno de ustedes dos que va para arriba. Y yo, Gutiérrez, de relajo. Porque yo lo que tengo son una semana aquí. Yo nada más tengo una semana. ¿Para dónde voy yo? Es él que va para arriba. Porque estaba lesionado Robles, está lesionado Bautista, está lesionado todo el mundo, está lesionado. Para mala suerte de los peloteros. Porque nadie le deseamos el mal a nadie. Por supuesto. Pero todo... Literal, todos los prospectos que podían subir a Grandes Ligas están lesionados. En AAA, nada más hay viejos. Y casi todo, las lesiones de todos, la de Robles, eran como 6 meses. La de Bautista es el año entero afuera. Y Howie Kendrick el año entero afuera con el Aquiles. Sino que hay que subir un pelotero que sea bueno y que pueda durar. Que no le vaya a afectar que tengan que bajarlo de nuevo.
Y nada, dejamos el juego ahí y nos fuimos a jugar. Jugamos, pero ya en el juego yo me estoy dando cuenta de lo que va a pasar. ¿Cómo te das cuenta? O yo voy a batear, doy hit, ¡pam! Estoy en primera. Y hay un tipo haciendo tiempo alto y yo estoy así. Y el manager de tercera dándome señas. No te vayas a robar. No te muevas para ningún lado. Yo no robo por sí, pero como ese año yo estaba Hyper. acelerado, yo me le iba a cualquiera. Entonces él, y cada vez que tira una bola, me da la seña. No te vayas para ningún lado. Viene Gutiérrez, era que bateaba atrás de mí. Gutiérrez da un doble, ¡pah! Para la pared. Yo voy chipeado por la base. Yo piso segunda, yo miro la bola y digo, bueno, yo voy a anotar aquí. Cuando yo levanto la cabeza, el codo... Párate. Él está así desde que yo pisé la base. Parado, ¿para dónde va? Parado. Yo llego a tercera y cuando me volteo, Entonces, ahí es que está llegando la bola al Coromé. Digo yo, aquí hay algo raro. Está bien, está un poquito mojado. El terreno está un poco mojado. Y yo digo bueno, a lo mejor es porque está mojado. Lo mismo, ¡pa! Dan un fly para yo montarme e irme. Quédate aquí. Nada más le faltó agarrarme por la correa. Quédate aquí, no te muevas, no te vayas para ningún lado. Y yo, ay, mi madre, ¿está bien? Pasa el juego, yo veo que nada más nos dice, oye, calmado, que está lloviendo, está mojado, suave, allá en el outfield, los muchachos, cójanlo suave. Y yo, ay, mi madre, ¿cómo que cojanlo suave? Está por medio de la temporada, aquí lo que se quiere ganar. Digo yo, bueno, aquí ahí se está moviendo algo. Y ahí se acabó el partido, entramos al clubhouse, él armó una reunión y alante de todos los muchachos armó una reunión. Y dijo a los muchachos, miren, yo no sé si ustedes vieron lo que pasó en Grandes Ligas, pero yo tengo una noticia que darle. No es oficial todavía, pero nadie, espero que no salga de aquí del clubhouse. No pueden decirle a nadie. Pero tú vas para Grandes Ligas. Muchachos, cuando ese tipo me apuntó a mí yo me quedé frisado, yo no sabía qué decir, yo no sabía qué hablar, yo me quedé sin palabras. Frisado, blanquito me puse. Y yo, a mí, así mismo le dije yo, ¿es de verdad yo? Y me dijo, sí, tú vas a Grandes Ligas. Y yo, ay, mi madre. Ahí estaban todos los tigres. Gutiérrez estaba más contento que yo. Que el Gutiérrez. Oye, muchachos. Que tú te olías algo, pero igual oliéndote algo, que te lo digan así, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque al final tú piensas y te dicen, está lloviendo, está mojado. Tú dices, ok, no, ¿verdad? hay que cogerlo suave. Hay que cogerlo suave. Pero tú nunca te llegas a pensar de que con una semana, 8 juegos, lo que yo haya jugado en AA, va para Grandes Ligas. Porque ya yo estoy en AA. Hay un tipo, el prospecto, no le está yendo muy bien, pero él tiene el año entero en AA. O sea, tiene más experiencia que yo. Tú tenías 8 juegos. Sí. Y cuando yo llegué a AA, fue un salto como del cielo a la tierra. Yo sentí lo que es clase A media y clase A fuerte. Es como un nivel de juego. Tú sabes que tú estás jugando con muchachos. Pero cuando te suben a AA, tú sabes que tú estás jugando con un hombre. El sonido de la bola, del bate, sale diferente. Los lanzadores se ven diferentes. Todo es diferente. O sea, yo me enfrenté... En ese año yo me enfrenté a Huáscar Enoa. En Atlanta, en la media. Él estaba 98, 99. Pa' hombre. Y yo me enfrenté ese día en San Francisco, en AA. Yo me enfrenté a un lanzador que estaba igual, 98, 99. Pero el de San Francisco se veía como que estaba 10 veces por encima de Huáscar. Tirando a 120. Y tirando la misma milla. Porque es un hombre que está tirando pajón y el spin y la vaina. Oye, eso es... Cuando me suben a AA, yo sentí que ya, yo dije, yo estoy jugando con hombres. Y entonces vienen y me dicen para Grandes Ligas. Y después de la noticia, el shock, me imagino que... ¿A quién llamaste? Compañero haciéndote coro. Y luego de ahí, cuando caemos en silla, llamada a quién, papá, mamá. Yo llamé a mi mamá. A doña Belki. La primera de una vez. Yo, aló, dime, oye, no le puedes decir a nadie. Sí, ¿qué pasó?
Me llaman para Grandes Ligas. Mi mamá dio un grito. ¡Guay! Y la vaina, y yo, güey, espérate, ¿dónde tú estás? Y ella estaba en un play viendo un juego de softball con mi papá y los tíos míos, la vaina. Y güey, y yo, espérate, no le diga a nadie. No le puede hacer a nadie. Se enteró el play entero. Ahí se enteró todo el mundo. Y no le puede decir a nadie. No. El play entero. Ay, muchacho. Y dije yo, espérate. No, güey, gracias a Dios, güey. Y yo, ay, mi madre. Y ahora, y espérate, no le diga a nadie. ¿Y papi dónde está? Ah, él está aquí, que sí, ok. Yo lo llamé también. Y vaina, ay, bien, felicidades, No había pasado 10 minutos y ya estaba la gente felicitándome. Todos los mensajes. Porque cuando vieron la reacción de mi mamá, ella no le dijo a nadie, pero cuando vieron la reacción de ella, ya se dieron cuenta. Ojo, se dieron cuenta. Tú no te lo estás esperando y me imagino que ellos menos, porque tú acababas de subir a AA. Claro. Y porque me imagino que hay padres de peloteros que están esperando la llamada por el momento, que ya saben. Claro. Pero en el caso tuyo no se sabía. Que yo llamé al abogado mío, Salvador Sánchez, que ese es como mi hermano ya. Ya ese no es abogado mío, ese es mi hermano. Salvador lo llamo. Y digo, loco, tengo algo que decirte. Y yo, dime, ¿qué pasó? Y yo, loco, voy para Grandes Ligas. Y se me ríe y me dice, claro, vamos para Grandes Ligas, tú sabes, hay que seguir metiendo mano. Y yo, no, que voy para Grandes Ligas. Que ahora. Que de verdad que voy para Grandes Ligas. Me dice, pero espérate. ¿De qué que tú me hablas? Y yo, que voy para Grandes Ligas, mañana me voy para Grandes Ligas. Y me dice, deja relajo, tú estás relajando conmigo, tú tienes 2 días ahí en AA. No. Esa es la mentalidad de que tú sigas pensando que tú vas para Grandes Ligas. Yo, no, espérate, que voy mañana. Padre, que después que de verdad. Me dice, ¿de verdad? Y yo, sí. Deja relajo, que voy para allá ahora mismo, espérate, déjame llamar. Y se puso rápido la vaina y yo, espérate. Después él me llamó con Scott Bora. Y ahí me llamó y yo le dije, me dijeron, felicidades, vaina. Acabamos de ver la noticia y todo. Y yo, me dice, diablo, yo pensaba que tú estabas relajando. Y ya tú sabes. De ahí arrancamos para allá y ahí empezó todo. Pero dime una cosa, porque tú tienes un detalle. Tú eres un tipo como tan enfocado que cualquiera se sorprende con lo frío que tú eres en ciertas situaciones. Pero en esa llamada, ¿hubo una lagrimita? ¿Hubo cuando llegaste a algún punto solo que dijiste, conchole, lo logré, papá? Pero es que yo no me lo creía. Por eso, entraste en un estado después, de shock. cuando yo llamo a mi mamá, que yo oigo a mi mamá llorando y gritando, tú sabes que uno se va en sentimiento. Pero era como más alegría y yo estaba como más agitado. Yo no encontraba qué hacer. Yo decía, ¿y qué hago ahora? ¿Y cómo es esta vaina? Grandes Ligas, espérate que estoy en el aire, estoy aéreo, no sé. Me imagino que es una combinación de sentimientos. Claro, porque yo estoy en show todavía. Yo todavía estoy en el play en Grandes Ligas y yo todavía no me lo creo. Yo llego al hotel allá, Washington, D.C., porque el equipo estaba en Washington jugando contra los Dodgers, imagínate. Ay, mi madre. Y yo llego allá y yo estoy en el hotel y yo estoy así, yo, wow, pero es verdad que yo estoy en Grandes Ligas. Y el abogado, y Salvador, ese otro tampoco se lo creía. Él me decía, oye, prepárate, que ahorita te bajan, no te pongas muy... No te emociones. No te emociones mucho. Hay que prepararte para que no te me vayas a frustrar. Y yo, loco, estamos en Grandes Ligas, yo no sé. Olvídate que ahora que tenemos que... Yo no sé, pero yo estoy así, mira. Y al otro día llego al play y ahí fue que ya yo dije, wow, es verdad que yo estoy en Grandes Ligas. Porque yo estaba en el hotel y yo no sabía. ¿Y qué pasa? Que en el hotel a nosotros nos subían a 2 peloteros juntos. Jeffrey Rodríguez, que era un pitcher de los nacionales, que necesitaban un 26 man porque estaban jugando doble juego. Y a mí. Y yo veo que al otro día le dicen a Jeffrey, dale para AA. Ay, mi madre. Que lo bajaron, al mismo que subieron contigo, lo bajaron al otro día. Él ni llegó a pisar el play. Dije yo, ay, mi madre. Yo, ¿a qué hora que tenemos que estar? Me dice el tipo, oye, te vamos a pasar a buscar a las 8 porque el juego era de día el otro día. Yo estaba a las 7:30 de abajo. Y yo, venga, vámonos, que yo quiero ver el play por lo menos. Por si acaso. Claro, Si vámonos. Chacho, yo estaba, pero en realidad yo estaba en shock, emocionado. Era más como emocionado que llorando en realidad. Porque fue algo que yo fui con la mentalidad de hacerlo desde el día 0, que fue en la temporada muerta.
y llegar a ese punto tan rápido. Porque mi mente era Grande Liga, pero en mi mente Grande Liga, septiembre color. Cuando el roster. Colame con el roster. Colame con todos esos tigres. Pero de una vez ya, un mes de liga nada más va y yo estoy arriba. Yo dije, bueno. O sea, tú mentalmente no lo esperabas. No. Ojo, que estamos hablando porque nosotros hemos tenido gente que lo suben a Grande Liga y tienen 25 años, tienen 26 años, 24. Tú subes a Grande Liga con 19 años. El impacto no es lo mismo. Pero tú eres más joven de Grande Liga en ese momento. Exacto. Entonces, también eso. Tú sabes que el dominicano ya usa el término Grande Liga para otra cosa que no es béisbol. Por ejemplo, tú te comes un buen hamburger y ya me pregunta, ¿estaba bueno? Grande Liga. Normal. Dime de eso asociado al pelotero de verdad. De tú y a Liga Menor, ahí a Grande Liga, el impacto de ver play, de ver clubhouse, son cosas diferentes. Es diferente. Es Grande Liga. Es diferente. Es que cuando tú llegas allá, tú te das cuenta, tú dices, ok, tú eres Grande Liga ahora. Ahora es otro flow. Ya usted no va en autobús y que 10 horas, 7 horas, olvídate de eso. En avión que no vamos. En una habitación, en una cama de todo el tamaño para ti solo. Ya tú no tienes rooming. Grande Liga. Ya tú no tienes rooming. No. Nada de eso. Comida todo el tiempo, ready. Que hay de todo. Helado y toda la vaina, de todo ahí adentro. Y tú dices, wow, pero esto es lo mejor que hay en el mundo. Porque que tú llegas es como dice, no me acuerdo quién fue que dijo en la entrevista, que yo creo que fue David Ortiz que dijo, ahí está Dios y Grande Liga está aquí. Es que eso es lo mejor, Es que no hay otro fallo. Es que ahí, mira ahí. Porque es que donde tú llegas, tú tienes un sinnúmero de personas para ayudarte en lo que tú necesites. En ligas menores, tú llegas, tú quieres hacer gimnasio y tú tienes que ir para el body shop, para ir para un Gold Gym por ahí, meterte por ahí con un viaje de gente. En Grande Liga tú llegas, mira, tu play, te cambia, el gimnasio está ahí. Dobla ahí a la derecha, ahí te enseñas. Ahí mismo. Dale. Batear, aquí. Hace esto, aquí. Comida, ahí. Masaje, que esto, que aquello, de todo lo que tú quieras. Grande Liga. Grande Liga. Yo dije, no, pero que esto es lo mejor. Y yo me acuerdo que después que yo tengo una semana en Grande Liga, yo llamo de nuevo a Salvador. Al abogado. Al abogado. Y le digo yo, monstruo, mira, tenemos que empezar a buscar, ¿sabes? Apartamento y vaina. Me dice, vamos a esperar porque uno nunca sabe. Hay que ser realista. Ahorita te pueden dar para abajo. Y yo le dije, de aquí no me baja nadie. Olvídate de eso. De aquí no me baja nadie. Con una semana. Con una semana. Yo dije, oye, y cuando yo vi eso, yo dije, olvídate de eso. Que de aquí no me baja nadie. Para bajarme de aquí hay que matarme. Porque mira... esa lucha que estábamos cogiendo allá abajo. No, y cuando tú probaste las mieles de Grande Liga. Pero ve acá. Que ya tú la habías sacado de 3 carreras en el... Ahí iba. Claro. Exacto. Porque tú saltaste una semana. Son lo que no hemos comentado. Ojo, hay mucha gente que sabe la carrera de Juan, pero hay gente que no. Y nosotros tenemos nuestra manera de poder hacer todo este paso. Y qué bueno. No, esos detalles la gente no la conoce. Primera vez que te escucho con tanto detalle. ¿Quién te recibe en el clubhouse? A mí... Okay. Yo llegué a las 8 de la mañana. ¿Quién tenía el club Nadie. a las 8 de la mañana? Lo que abren el club. Espérate. Los clubes. ¿Y por qué tú llegaste a las 8 de la mañana? Oh, porque a mí me dijeron que a las 8 no vamos. Yo estaba ya a las 7 ahí. ¿A qué hora tú piensas llegar? Lo acaban de subir. Por si acaso. Yo voy a adivinar. Yo no voy a adivinar. En el hotel, quédate en el hotel. No, espérate. Dije, no, ¿a qué hora que ellos llegan? ¿A qué hora que ellos llegan? Si ellos quieren, yo abro y doblo ropa con ellos ahí. Pero yo voy a estar ahí temprano. Llegamos ahí. Lo único que estaban ahí era el manager. David Martínez, nosotros llegamos, me desayuné, ahí estaba el desayuno ya ready, iba los muchachos, yo comí, Desayuno Grande Liga. Grande Liga. Okay, sí. Yo fui a la oficina del manager, hablé con él y todas las cosas, me explicó, me dijo que me iba a dar ese día de descanso, porque yo llegué a las 3 de la mañana, yo estoy ready. Olvídate de eso. Olvídate de descanso. Yo estoy descansadito. Claro. Y me dijo, no, tranquilo y vaina. Después de ahí cuando, ¿sabes? La prensa, la foto, la cosa. Después de ahí me senté, me cambié. Y el primero que vi que llegó temprano fue Harper. Bryce. Sí. Él llegó y ese fue el primero que me saludó y me dio un abrazo como que me conocía de 20 años. Pero ya él sabía de ti, me imagino. Claro. Yo escuché una orejita por ahí que me dijeron que él tuvo mucho impacto en la subida mía. ¿Ah, sí? Sí.
que él habló mucho con el gerente y le dijo, oye, es el hombre, dale para arriba, es el hombre, es el hombre. Eso escuché cuando yo llegué a Grandes Ligas, que él tuvo mucho impacto, que él hasta como quien dice, retó al gerente, oye, ¿tú tienes miedo de subir un pelotero de 19 años? Tú me subiste a mí a los 19. Eso te iba a decir. Él se veía en ese espejo porque él fue un fenómeno también. Pero perdón, y ese rumor y que te orejearon, tú después no le preguntaste. Oye, fue verdad. Yo le pregunté, pero él me dijo, tú estás aquí por lo que tú hiciste, olvídate de eso. No, mete mano. Una respuesta para hacerte sentir bien a ti. Sí, para darte confianza. Exacto. Él nunca me dijo a mí que fui yo o... No. Él todo el tiempo... Yo le decía, oye, yo escuché esto. Gracias. Y me miró y se me rió y me dijo, fuiste tú eres el caballo. Pero tú crees que sí, que tú crees que sí él hizo lo que hizo. Claro. Pero ¿tú no viste lo que salió en la historia los otros días? Del relevista de ellos, de los Phillies, de Hoffman. Uh-huh. Que fue él que lo subió. Que fue, eso te confirma que lo que es. Él fue que le dijo que él fue a batearle, que estaba lesionado y Hoffman estaba ready. Y él dijo, oye, ese tipo está ready, súbanlo. Y se convirtió en el cerrador de los Phillies. Ahora está con Toronto, yo creo que. Pero él fue Harper que le dijo, oye, tráigamelo. Primer picheo en Grandes Ligas. ¿Qué pasó? Me ponché. Fue ponche que me dieron. Primer turno. Primer turno. En el segundo es que hace el lío el hombre. Sí. Ahí mismo, esa aparición, primer picheo para afuera. Sí, en esa, ahí el manager me dice que estoy jugando el otro día. Porque el día anterior él me dijo, que cógelo suave. Me metió de emergente ahí en el noveno. Me pasan 3. Exacto, porque fue ahí. Estaba... Oye, que si estaba, ¿qué? Oye, el corazón a 100 y pico. Y yo hice 3 swings así mismo de boca, los 3. Te fuiste. Nada, después me fui para el hotel, la vaina. Yo hasta busqué video de los Tigres debutando. Para calmarme. Para ver cómo debutaban, para sentirte bien. Yo hice un experimento porque yo siempre trato de ir un paso adelante. Yo busqué video de los Tigres. Primer turno de Starling Marte, de José Altuve, de todos esos Tigres. De caballo. De caballo. ¿Qué era lo que tenían en común? Todo el mundo masticaba chicle. Eso de los nervios. Dije yo, aquí hay algo, porque todo lo que he visto, todito están masticando chicle. Yo tengo que hacer lo mismo. Llegó el día, la práctica, la vaina. Yo estoy así, mira. En el primer inning de una vez me dan un fly al leg. Yo, paro mi fly, hago mi jugada, todo el mundo se va. Y yo ahí, mi madre. Agarré cuando llegué al lugar 8, contado, 8, así, 8 gomitas. Para masticar chicle. Era que tú estabas... No, pero ya tú puedes... esos chicles de Grandes Ligas. Tú puedes buscar el video, tú puedes buscar el video. Oye, una vaina así, mira. Que yo decía, si aquí no se me bajan estos nervios. No hay forma que se me vayan los nervios. Entré a batear y sí me ayudó, en verdad. Me ayudó bastante. Yo mastiqué chicle y ahí después fue como que me calmé. Analicé la situación, lo que iba, y ya yo sabía lo que iba a pasar. Vamos arriba. La vi por ahí y swingué de una vez. Ese fue el jonrón de 3 carreras. Ya yo sabía la situación, un pichecito, zurdito, la vaina. Yo leí todo. Oye, fue como en reacción de segundo. Fue como que Dios me dijo a mí, mira, eso es lo que va a pasar. A esto. Y ya. Fue como que me llegó así. Porque yo de una vez vi segunda y tercera. No hay out. Un zurdo en la lomita. No tira muy duro. ¿Qué es lo que él quiere? Él va a pensar que yo quiero dar un rolling para acá o un fly para acá para moverlo y traerlo. ¿Qué él va a tratar de hacer? Tirarme una recta afuera para ver si yo doy un rolling para allá o me voy para allá para que el de segunda no se mueva por lo menos. Todo esto en el proceso del turno, tú pensando. Yo entrando a la caja. En cuestión de segundos. En cuestión de segundos. Yo dije, él me va a tirar una recta para afuera y yo le voy a dar por allá, por el left field. Dale duro. Eso fue lo que me llegó a la mente. La situación, yo miré la situación, analicé y dije, él va a tirar una recta para afuera, dale duro para allá, para el left field. Olvídate de lo otro. Así mismo fue. Él trató de tirármela afuera, me la tiró un chin alta. Cuando le di por allá, va biking a correr los Lakers. Ahí recorriendo la base, sí, ya. Que sí, ya que pues yo di la vuelta en 10 segundos. Y ahí tú mismo, bienvenido a Grandes Ligas, tú mismo.
No, eso fue ese ambiente que había ahí, el estadio, la bulla, la gente, eso fue increíble. Dicen que bueno, decía Alberto Pujols, que cuando él dio jonrón 700, el trayecto de las bases, él iba pensando en todas las cosas que fueron sucediendo en el año. Me imagino que tú, cuando lo hiciste, tuviste que ir pensando, corriendo de primera para segunda, quizá, oye, estoy aquí. Estoy aquí y en verdad fue más dándole gracias a Dios porque desde que amaneció, desde que llegó el día, yo le doy gracias a Dios por eso yo siempre he dicho que Él tuvo un plan y fue el plan perfecto. Porque mi mamá, mi papá, no habían podido conseguir ticket para llegar para el juego de la 1 de la tarde del día anterior. ¿Qué hace el manager? Me sienta, no me mete. Me pone a debutar después. ¿Y qué pasa? Me poncho. Yo no doy mi primer hit ahí. Tu mamá y tu papá no están ahí. No están ahí. Llega mi papá y mi mamá. Y yo lo único que le digo, papá Dios, dame el chance que mi mamá y mi papá se lleven mi primer hit. Yeah. La primera bola de mi primer hit. Eso es lo que yo quiero. Y ellos estaban ahí. Y yo le di por allá. Y eso fue planeado de papá Dios. Porque la bola yo le di. Le dio a un fanático en el pecho y cayó en el bullpen del equipo contrario. Y tú la tienes la bola, me imagino. En mi casa. Autentificar. No di que autentificar. La bola a un fanático hizo así, le dio ahí, le dio en el pecho y cayó en el bullpen del equipo de San Diego. O sea, que no solamente que estaban tu papá y tu mamá, es que la pelota, que eso es obviamente un recuerdo histórico para ti, la tienes tú autentificada en tu casa. En mi casa. Para que tú tengas una idea. Que no fue el jonrón, que yo podía haberla dado para otro lado y que un fanático la tenga y que no me había querido dar. Uh-huh. Pero yo le decía a papá Dios que se la puedan llevar mi papá y mi mamá y que se lo disfrute. Tal cual. La bola cayó allá y si tú ves que después que yo anoto, yo hago así para arriba. Yo no sé dónde ellos están. Yo sé que ellos saben que yo le hice así a ellos y la apunté, pero fue para ellos. Pero ellos estaban mucho más para atrás. Pero yo sé que fue para ellos. Yo le dejé saber, eso es para ustedes. Góceselo. Te quedaste, como tú le dijiste a tu abogado, te quedaste en el 18. Uh-huh. En el 18 terminaste dando 22 jonrones, 25 dobles, bateaste 292 con un OVP por encima de 400, nada raro en el señor. Y terminaste tomando 400 turnos. Eso fue ya con 19 años de edad. Y entonces viene el 19, ya Soto, establecido en Grandes Ligas, termina dando 34 jonrones, la primera vez que tú das 30 en tu carrera. En el segundo año, por ahí viene algo que usualmente no viene con un pelotero de 20 años, viene una serie mundial en el año 19. La gente conoce tu número. El tema es que ya tú te aclimataste a Grandes Ligas, porque ya tú habías dado 20 y diste 30. Pero tú estás jugando una serie mundial con 20 años. Dime de esa atmósfera, de ese ambiente y que te tocó también meter mano, porque a nosotros nos gustaba mucho Strasburg, pero le cogimos un chin de pique, porque si no hubiese sido por Strasburg, tú tuvieras ese MVP de la serie mundial. Háblame de la serie mundial del 19. El 2019 fue un año bien especial, bien bonito para mí en mi carrera. Me enseñó muchas cosas. Me enseñó cómo se mueve la Grande Liga, cómo se maneja. Tuve muchos veteranos alrededor mío. Y yo creo que en los playoffs ellos fueron como la base que me ayudó a poder controlar toda la presión, la cosa. Literal, nosotros íbamos al play a jugar pelota y ya. Olvídate de lo otro. Y para yo manejar todo eso, ellos en realidad, todos los muchachos que estaban ahí adentro, tuvieron un papel que me ayudaron a yo sentirme como que yo estaba jugando una campesina en Dominicana. Ahí no había nadie con presión, ahí tú no veías a nadie de que en taquicardia, que... Después que nosotros ganamos, fue que nosotros dijimos, wow, nosotros ganamos la Serie Mundial. Después de. Antes estaba todo el mundo suelto. Todo el mundo suelto. Oye, vamos allá, vamos a decir. Y eso se contagia. Eso, oye, muchachos, todo el mundo. Y era nosotros contra el mundo, olvídate de todo. Era este grupo de aquí adentro contra el que venga. Ojo, que no eran favoritos en la postemporada. Ustedes ganan a los Dodgers, que eran los favoritos. Nunca fuimos favoritos. Y cuando le ganamos a los Dodgers, ahí fue que nosotros subimos de precio, como dice. Que se lo creyeron full. Oye, ay, muchacho. Ahí fue que nosotros dijimos, no nos confiamos, porque esa fue otra. Porque hay mucha gente que dice, no,
se confiaron. Nosotros nunca nos confiamos, pero nosotros sí sabíamos qué es lo que es. Porque San Luis quería que nosotros le ganábamos los Dodgers. Y a San Luis fue, venga, déjele para su casa. Claro, eso fue de una vez. Incluyendo un jonrón tuyo a Clayton Kershaw, que tiene que entrar entre los más especiales de tu carrera. Sí. Eso fue un jonrón increíble. De ahí, literal, de ahí es que yo empiezo mi carrera a aprender a cómo jugar con la mente de los lanzadores. Explica eso, por favor. Porque un veterano como Clayton Kershaw, Salón de la Fama, Sayón, MVP. No, es un caballete, porque hay que dársela. Es un caballo. Y sabe lo que está haciendo ahí. Eso no hay otra cosa. Pero que él está calentando en el bullpen. Y cada vez que yo me volteo a mirarlo, él se frena. Y no quiere tirar la bola. Ya yo digo, hay una presión mental bacana. Espérate. El bullpen está atrás del left field. Claro. Entonces tú te volteabas. Del left no se ve el bullpen. Ajá. Nada más se ve el catch. ¿Qué pasa? Que dan un foul para allá, para la raya, y yo salgo corriendo. Y yo, inocentemente, yo vuelvo para atrás y miro para el bullpen y lo veo calentando. Y lo veo que el tipo está... Yo no sé si fue que él me vio o qué, pero el tipo hizo su vaina, iba a tirar para las gomas y se frenó. Y sacó el pie. Y no tiró la bola. No fuña. Y yo me quedé mirándolo. Así, mira, el camino entero yo iba mirándolo y caminando. Y mirándolo y caminando. Y el pitcher casi tirando la bola para home. Y yo mirando para mi bullpen. Y mirándolo y caminando. Y él así, mira, con la bola. No la quiso tirar nunca. Desde que yo me volteé, nada más escuché el ¡pa! Que tiró la bola. ¿Y ahí tú qué pensaste? Dije yo, ese tipo, ya voy ganando. Porque que ya lo tengo, ya estoy en la mente de él. Ya estoy en la mente de él. Porque él va a entrar para mí, Él no va a entrar para más nadie. Es para mí que él va a entrar. A tirarme a mí. Entró a tirarle a Dan Eaton, sacó el lado. Y después nos íbamos a ver en el otro inning. Pero en el inning antes de eso, cuando yo lo vi, yo dije, es con la mente que le estamos trabajando. Tú siendo un carajito, con 19 años. 20 para 21. 20 para 21. Después de ahí que tú te quedas mirando a los pitchers. Después de ahí yo aprendí muchas cosas de cómo jugar con la mente de los lanzadores. Porque tú te quedas mirándolo y le dices que sí. A veces. O le dices que no. Pero eso está ahí. Pero una cosa, a Kershaw entonces lo mira. Cuando Kershaw entra y le toca enfrentarte. Viene de dar un jonrón. Le acaban de dar un jonrón cuando me va a enfrentar. Que pone el juego de una. Que pone el juego de una. Y yo en mi mente yo decía, Rendón, date un doble que yo la voy a sacar. Ya yo lo tengo cogido. Rendón da jonrón. Dije yo, ahora me toca a mí. Y así mismo fue. Él me tiró ese corecito cuando él hice así. Toma. Vámonos. Sí. Juego empate. El juego empate. Pero yo venía trabajándolo ya, ¿sabes? La serie entera, porque yo me le montaba en el home también a veces. Como él nada más tiraba para afuera, yo me le montaba en el home y ya un de ball. En una me dio un de ball, en otra me tiró por aquí. Cuando yo me le montaba, él no se sentía cómodo. Yo lo venía analizando. Y cuando él hizo eso en el bullpen, ahí fue que me acabó de decir, I got you. Para que él no sabe, ¿qué es lo que montaste en el home? Que yo me le pegaba al home. Te le ponía adentro. Pegado al home. Porque él nada más tiraba para afuera. A mí, él nada más me tiraba para afuera, para afuera. El slider para afuera. Para afuera, para afuera. Y él me le subí arriba el home y le dije, tire el slider para afuera. Ahí ya no encontraba por dónde tirar. Y hasta me dio un de ball sin querer, porque él no... Cuando él me vio que yo quiso tirar para adentro, no podía tirarme para adentro. Ese año, él no me podía tirar para adentro. Y me dio un de ball, que sí o qué. Y yo no le había dado palo. Él era rollincito al ciol. Ponche, rolling, que sí o qué, base por bola. Yo no le había dado un palo a él. Pero ya yo lo había trabajado mentalmente. Tú lo tenías descifrado. Y ese día me tiró ese picheo y yo no lo fallé, ¿no? Jonrón que empata el partido. Y en entradas extras, Washington gana el juego. Ganan y avanzan. Entonces, eso fue a Clayton Kershaw. Pero luego en Serie Mundial, yo creo que tú me confirmes algo. De que tu papá
años atrás, 10 años atrás, había dicho, tú vas a jugar Serie Mundial cumpliendo años. ¿Fue verdad? Sí. Eso sí. ¿Cómo fue? Nosotros estábamos viendo un juego de pelota. No te puedo mentir, yo era muy pequeño. Pero estábamos viendo un juego de pelota. No me acuerdo si era de Serie Mundial. Creo que sí era de Serie Mundial. Era en mi casa. Estábamos ahí viendo el juego, él y yo sentados en la cama. Y él me dijo, algún día tú vas a jugar ahí, en la Serie Mundial. Tú vas a estar ahí. El día de tu cumpleaños tú vas a jugar en una Serie Mundial. Tu cumpleaños el 25 de octubre. Y me dijo, sí, tú vas a estar ahí. Porque tú eres un caballo y tú vas a jugar y tú vas a estar ahí. Algún día tú vas a estar ahí. Y yo, carajito, al fin, yo sí, como tú digas, papi. Exacto. Y yo no le puse mente y yo, está bien. Si tú lo dices, está bien. ¿Tú te acuerdas más o menos qué edad tú tenías? Yo No, tenía él cumplió 21, 10 años antes. 10, 11 años. No. Eso fue más chiquito. Yo tenía que tener como 7, 8 bueno. años. ¿Y yo tú era te acuerdas chiquitico. de esa palabra? Es claro, porque yo estábamos viendo la televisión normal. Yo tenía como 8 o 9 años. Y estábamos viendo un juego. Por eso te digo que no te sé decir cuál serie mundial o cuál juego era que estábamos viendo. Porque nosotros veíamos muchos juegos de invierno. Eso sí veíamos. Muchos juegos de invierno. Porque yo a veces le decía, ¿y por qué están jugando pelota en diciembre? Y me decía, no, eso es aquí. Y eso aquí. ¿Y en dónde? Pues llévame. Tú sabes. Y yo me acuerdo que esa vez era una serie mundial porque él me dijo, ahí, un día de tú vas a jugar ahí, en esa serie mundial, el día de tu cumpleaños, tú vas a jugar. Y yo, wow, qué heavy. Coincidencialmente, entonces se da la oportunidad de que tú estás en Serie Mundial, cumple 21 añitos ahí. Y entonces yo te mencionaba a Kershaw, pero tú le das 2 batazos, que ahorita yo creo que tú me lo ordenes. Le das un batazo primero a Gerrit Cole y le das luego otro a Justin Verlander. Ahí estaba incluido el shuffle, ahí estaba incluido todo lo que nosotros ya te vemos, pero con una confianza sobrada. Tú decías lo clave, que cuando ustedes le ganan a los Dodgers es que ustedes entienden y dicen, nosotros podemos arrollar a quien sea que se nos pare aquí de frente. Para que sepa. Esa es la mentalidad tuya también, de que tú arrancaste a poner a Cole y a Verlander en una posición complicada. Claro. Porque en esos tiempos ellos estaban dominantes. Total. Gerrit Cole venía de que la última carrera que le hicieron fue como en junio. Tipo tiró caballo. Mi respeto para Gerrit Cole. El mejor. Y en esos tiempos, ¿sabes? Eran pocos pitchers que estaban tirando esa reta para arriba. Para arriba. Entonces, ellos también venían opa. Y venían de ganar, ya tú sabes. Opa. Venían, ya tú sabes. Y nosotros, no, tranquilo, que nosotros somos los nacionales. Nos vemos aquí. Ahí, cuando les marchamos adelante, Gerrit Cole me metió 3 pedras en el primer turno. Que wow. Porque el brincar del NLCS a la Serie Mundial es una diferencia, tú sabes. Y más cuando tú vas de visitante contra el ace de un equipo. Que nos pasaron 3. Ellos vienen de ganarle a los Yankees y ellos están así, pero nosotros venimos de ganar a los Dodgers también. Que también están así ustedes. Exacto. Entonces, en primer turno me pasó 3 y después en el segundo turno yo dije, él va a querer venir con la misma dosis, pero ya yo estaba ready. Me tiró un slider de que para cambiarme los ojos y le dije, tú sabes lo que viene. Recta vino. Y tintán para allá arriba. Y en esos tiempos yo estaba laqueado. En la Serie Mundial yo estaba laqueado porque en el NLCS como que me perdí un poquito. Pero gracias a Dios el equipo no me necesitó. Barrieron. No me necesitaron. Pero en la Serie Mundial yo prendí los motores. ¿Qué es lo que significa cuando un pelotero está laqueado? Que no hay picheo que lo haga flaquear. Tú ves todo en cámara lenta. Para arriba de ti. Curva, tú la ves desde la mano, el cambio, todo. Tú solo ves todo. Y tú estás ahí. Y tú dices, le voy a dar para allá. Y es para allá. Y le voy a dar para allá. Y es para allá. Y tú te sientes así en un momento. Así. Es que tú te sientes que nadie puede cruzarte. Tú te sientes caminero en el escogido. O sea, Caminero estaba laqueado. Él estaba laqueado. Eso está laqueado. Eso es de Caminero y Insegura. Ellos estaban laqueados. Eso está laqueado. Que no se le podía pichar. Tú no le puedes tirar por ningún lado porque te le van a dar para allá, para acá, para donde ellos digan. No es para donde tú digas, es para donde ellos digan que le van a dar la bola. Tú sabes que hablando de laqueado, yo no creo que yo haya visto un turno. Me voy a volar y después nos volvemos.
que el jonrón contra Cleveland en la serie de campeonato pasada. Yo no sé si ese es tu nivel de laqueo más alto que tú has tenido. Contra Dixon, ¿no fue eso? Contra Garis. Contra Garis, exacto. Porque yo, de verdad, o sea, ese turno, estábamos en Miami, yo lo recuerdo como ahora. Sí, con pero tú le diste como cinco fouls. Sí, como 5 fouls. Sí, yo recuerdo que él te tiró un picheo para afuera y tú le diste foul para afuera, le pelaste un par de picheos. Sí. Y después te vino con una recta alta. Lejos. Pero lejos esa tuvo, yo no sé cuántos pies fueron, pero esa fue lejos. Yo la golpeé heavy, de verdad. Y que la golpeó. Claro. Porque el tipo vino a guapiar. Eso fue un análisis que yo le hice a ese tipo. Ajá. Pero ¿cuál fue el análisis? Porque tú te ves en el turno que tú dices, tú a mí no me lo vas a poder, tú no vas a poder pasar. Y todo lo que él te tiraba, no había forma. Bola, y tú la veías bola. Yo, en ese turno, mi mentalidad fue cuando yo entré al turno, cogí un buen turno, da un hit al medio, ponga a George a batear. Esa era mi mentalidad. Ponga a George a batear. Tú un hit al medio, la situación, hay 2 outs. Yo quiero un hit. Yo no quiero tratar de sacarla, porque ahorita doy un fly profundo, eso no sirve. Yo quiero un hit porque el tipo de segunda me va a anotar. Yo creo que era Jason Domínguez que estaba en segunda. Y digo, él me va a anotar. Entonces yo lo que quiero, es una que yo quiero nada más. Porque atrás viene George. El cerrador de nosotros. Que va a venir a sacar los 3 outs de una vez. El tipo está encendido. Entonces, ya no hay de que un corredor fantasma en los playoffs. Que van a venir con gente en segunda, no. Desde cero que tienen que hacerla. Y ya nosotros tenemos el chance ahí. Entonces, mi mentalidad fue esa. Un hit. Pero cuando fuimos entre el turno, me tiró un slider. Después me tiró otro picheo perfecto. Trae 1 y 1. Me tiró un slider medio a medio y yo la pelo. Yo digo, wow, papá Dios. Me calmo, trato de bajar las revoluciones porque me puse muy grande. Ok, volvemos. El tipo me tiró un cambio, que es uno de los cambios más nasty que yo vi en los playoffs. Esa bola cuando salió, eso fue, ya tú sabes. Y yo le doy foul. Cuando yo le di foul a esa bola, yo dije, olvídate que tú no... Ya tú estás ido. Olvídate, estás cogido. Olvídate. Tú puedes tirar lo que tú quieras, ya. O sea, aún dándole foul, tú sabías ya que estaba cogido. Ya. Si yo le di foul al mejor picheo que él me ha tirado en los playoffs enteros... Tira lo que sea. Tú estás feo. ¡Cónchale! Tú estás feo porque ¿qué más tú me vas a tirar? Entonces te había tirado slider, te tiró cambio. Y ya, no hay más nada. Entonces vuelve y me tira el cambio, le doy otro foul. Entonces viene y me tira el slider y ahí le doy un foul al slider que le di un foul bacano. Un foul por donde no digo un foul de que no. Acorde, que nada más la fallé la pelota. Y él se da cuenta. Pero que el tipo fue un profesional, en verdad. El tipo nunca me enseñó de qué debilidad. El tipo todo el tiempo tuvo con el mismo enfoque, la misma mentalidad. Porque a veces uno busca reacciones. Tú das foul y a veces te hacen... Y tú dices... Está cogido ya. Está preocupado. Ya, está cogido ya. Tú puedes eliminar ese picheo si tú quieres. Yo veo que tú juegas mucho con eso, con el tema de, obviamente, descifrar picheo, pero descifrar reacciones también del picheo. Claro, es lo que te dé, porque yo voy eliminando. Yo siempre estoy en la recta, pero yo voy eliminando. Entonces ya cuando yo le doy ese foul, ese slide, yo digo, ¿qué es lo único que no me ha tirado? Recta. ¿Qué viene? Y ya le di foul a ese, le di foul al cambio. ¿Qué más tú vas a tirar? Déjame sorprenderlo. Bob. Cuando yo le di, eso sí, le iba soplando. Yo, vete. Pero cuando tú le diste, tú sabías que había salido. Cuando yo le di, yo la golpeé fuerte. Yo le di duro, pero le di muy para arriba. ¿Qué pasa? Que cuando yo le doy, yo estoy empujando. Yo, vete. Y cuando vi que Lane Thomas se pegó a la pared, dije yo, ya se fue. Si él se pegó a la pared, como yo le di, se fue. Está del otro lado. Un perreo encendido, ¿hiciste? Exacto. Claro. Te paraste, yo me acuerdo. ¿Nunca te habíamos visto así? No, es que fue fajado, Fue fajado y fue para ir para la Serie Mundial. No era de que para Triquilí que íbamos. ¿Para dónde? Para Triquilí. Ahí la serie estaban 3-1 ganándole ustedes. Claro, es para Serie Mundial que vamos. Y obvio que no fue walk-off porque era en la ruta.
pero un palo de 3 carreras y después ustedes clinchan la Serie Mundial. Oye, que Cleveland estaba nasty, porque Cleveland hubo un juego que los Yankees lo estaban ganando. Viene John Kensey. Y da un palo para mata empatar el juego. Y después vino Fry y también da un jonrón y pierden el juego. Oye, John Kensey dio un palo. Bueno, nosotros estábamos en Miami. Estábamos en Miami, claro Es verdad, que sí. estábamos con sonrisa viendo el juego. Qué palo. Paréntesis. La gente se pregunta, porque todo el mundo tiene en la vida, pero en la pelota eso no pasa. Steph Curry, cuando mete tiro de 3, hace la cosa de la mano, ¿verdad? Ronaldo, cuando mete gol, tiene una celebración. Messi también. Pero en la pelota, usualmente el pelotero, amén de Sammy Sosa, que cuando la sacaba daba un brinco, y eso lo patentizó. Pero el pelotero no tiene como un trademark, como que no tiene el... Depende. No, pero te digo, yo no veo muchos peloteros con una marca que tú identificas. Depende. Por ejemplo, Maitrao tiene una carrera de 15 años. ¿Qué hace Maitrao? Sí, pero que tú sabes que Maitrao, ese es su estilo. Lo que te digo, ¿a dónde ¿Me voy? entiendes? Porque mira, Jeffrey Young. Sí, Jeffrey Young salta. Pero un saltico. Salta, Y te sí. poncha también. Sí, Eso también no, poncha también. y te limpia. Limpia el bowl, limpia. Ya. Yo me imagino, oye, Pero la bacana, oye. Claro, es una vaina bacana. La pelota como esencia, como que no permite mucho eso, pero el shuffle se ha vuelto una marca. No, de que en otro tiempo le hubiesen dado un pelotazo hace rato. Pero el tema es de dónde viene el recogido y de dónde viene El eso. recogido empezó en clase A media. Estábamos un día lluvioso, vaina ahí. Y está como todo el mundo down, como que nadie quería jugar. Entonces, yo estoy, tú sabes, cogiendo mi picheo, tratando de buscar una motivación para yo sentirme bien. Y cada vez que cojo un picheo de un tipo, era un tipo que yo tenía en los Phillies, un Chocho Romero, me dio 2 ponches ese día. Wow. Que el tipo tiene un piquete, una vaina, y yo digo, yo tengo mi piquete también, y tú sabes, entre el lodo y la vaina, y uno ahí en Chelcha, y los tigres me empezaron a decir, güey, ¿qué fue eso? Y yo, ¿el qué? Pero que yo en mi mente, yo estoy disfrutándome mi turno. Normal. ¿Qué fue eso? Tú estabas como bailando ahí, y yo, nada, sintiéndome el flow, la vaina. Me dice, tienes que tener cuidado con eso, que te doblan aquí. Y yo, ¿quién me va a doblar a mí? Tú estás loco. Y yo seguí haciendo mi vaina. Y ahí poco a poco fue que fui desarrollándolo y se convirtió en una marca. El chofer se pegó en ese playoff del año 2019. Sí. O sea, ahí es que como que arranca la gente y dice, oh, ¿y este muchacho? ¿Qué es esto? Oye. Los juegos de Washington, la gente como que tú sabes. Eran medio bajito de sal. Pero ahí arrancó todo el mundo a hablar de eso. Alex Rodríguez, Big Papi. Yo recuerdo que Ale y David te hicieron una entrevista y tocan el tema. Pero lo que te digo, en medio de un turno que tú no lo quieras admitir, ningún pelotero va a hacer cosas así. O sea, el shuffle es una marca de Juan Soto que si tú piensas en pelotero activo de Grandes Ligas retirado, ¿quién hace cosas que ha patentizado en medio de un turno? Claro, y es una vaina que tiene valor también, porque es fácil perrear después que tú la sacas, pero antes de... Sí, porque en el proceso del turno. El problema es la presión después, porque a mí me han ponchado después del shuffle y me han tirado mi ojo y yo digo, ganaste, felicidades. Pero hay gente que ¿Cómo es? ¿Te han ponchado? ¿Qué tú vas a hacer? Claro, felicidades, ganaste, ya. Porque verdad, el perreo viene después del palo. Claro. No en el medio del turno. No, es riesgoso. Poca gente hace un perreo antes del turno, tú sabes. Y el sí y el no en el proceso del turno. Eso es instinto de que tú coges un picheo o pela un picheo y le dices como que el sí yo lo leo como te tengo Eso cogido. fue más como... Eso poco a poco ha salido porque eso sale de aquí. Eso es en mi mente que yo cuando le fallo un picheo, pelo un picheo, yo, ok, ya tú viste cómo es, ya... Entonces poco a poco, una vez me fijé que hubo un piche que como que... Y yo... Ok. Y él me hizo así para atrás. Sí, voy para allá. Y yo, no, pues ven. Y así fue una guerra, muchachos. Y ahí me ha gustado. El tipo, yo no me acuerdo. Yo cuando una vez me ponchó o algo, no sé. Pero fue en vaina que yo digo, ok. Ya hay tigres que te responden para atrás y te reaccionan. Y hay veces que yo quiero que me reaccionen. Tú sabes que el dominicano, particularmente, le gusta mucho eso. El se disfruta. Amén de que tú se la saques o no se la saques, después le dejes el provocar, el sí. Al dominicano, no sé si tú te has dado cuenta de que al dominicano le gusta esa parte de ti tomando los turnos. Claro, al dominicano le gusta la chispa, el dominicano no tiene miedo, No. Exacto, es la chispa. Claro, es como ese, la gente, el dominicano no tiene miedo, el dominicano va para adelante. Y eso no es nada más en pelota,
eso en la vida, tú pones un dominicano donde sea y ellos van a guerrear para adelante. Es así, literal. Porque yo estoy en Nueva York y yo conozco mucha gente y el dominicano se la busca como sea. De cualquier ámbito de la vida. Claro. Tú sabes que Soto Shuffle, en el 19, tiene un episodio. Yo no me quiero saltar eso porque es que para mí fue clave en tu disparo en la popularidad de la gente. O sea, eso fue de una. Y es cuando tú se la sacas a Cole y se la saca a Verlander. Pero Alex Bregman da un jonrón y ya con el bate en la mano prácticamente lo perrea casi a la primera base. Oh, pues a ti te cogió y tú le hiciste lo mismo. Bien perreado. Claro. Pues tú lo pensaste eso. Claro. ¿La sacaste tú? Pues yo voy a hacer lo mismo, venga. No, yo te voy a decir la verdad. A ver. Hay mucha gente que va a decir que yo soy un hablador. Pero cuando él la saca, yo estoy en el left, porque fue por el left. Yo me volteo. Y cuando me volteo, veo que él tira el bate. Y de lo que se ve en el left field es que él pisa primera y tira el bate así para atrás. Y yo digo, oh, mierda. Qué bacano, loco. Te lo juro. A mí no me salió de que. Yo, mierda, pero mira qué bacano. Yo la voy a sacar y voy a hacer lo mismo. Literal, eso fue lo que yo dije. Yo la voy a sacar y voy a hacer lo mismo. Porque aquí no cogemos esa. Pero mira, oye, tiro el bate y de todo para atrás. Yo, en mi mente, allá en el left field, yo estoy pensando, oh. O sea, ¿a ti te gustó lo que le hizo? Claro. O sea, le quedó bien. Mierda, qué bacano. Yo lo voy a sacar y voy a hacer lo mismo. Ok. Para que ellos sientan el ki también. Ajá. Claro, porque, como te digo, cuando nosotros llegamos, ellos son Houston, opa, venimos de ganar y vaina. Y Houston que ganó en el 17, que fue a la Serie Mundial en el 18. Claro. Y que va en el 19. Oye, Claro. al hombre le gusta el opa. Claro. El pecho abierto. Claro, yo vine abierto, ¿eh? Sí. Entonces yo digo, vamos a hacer lo mismo. Y gracias a Dios me tocó a mí. Porque yo le dije a los tigres, oye, el que la saque, meta el bate para allá, para el dogado. Me tocó a mí. Se lo llevé allá, mira, así. Para ti. Ya, no puedes decir nada. Tú no puedes decir nada, tú hiciste lo mismo. Entonces, esas son cosas que en el juego, en ese momento, eso fue lo que yo pensé. Yo la voy a sacar y yo voy a hacer lo mismo. Y trotando entonces, que te está viendo el Tuve, te está viendo Correa, te está viendo Bregman. Es que ellos me están viendo todito, que ellos lo van a ver. Porque ellos saben que lo que es, porque yo lo miré cuando él iba y me volteó la cara. Y ahí, en verdad, eso fue en el juego 6. Ajá. Después de ahí ya era Altuve, Correa y Springer. Ya Bregman estaba fuera de juego. Porque él pensaba que lo iban a doblar. Ese fue tu tercero de la Él serie. pensaba que se le iban a pegar. Exacto. Contra Verlander fue ese. Él pensaba que lo iban a doblar. Y ya el plan era, no le den, déjenlo pensando. Le tiraban una aquí Y una para afuera. y para afuera. Y el hombre, ay, ya preso. Eso lo sacó de... Ya él mismo se sacó de la Serie Mundial. Él mismo. Después de ese jonrón, ya. Bregman, fuera. Él dio, yo creo que fue una línea al center. Después de ahí y ya. No. El juego 7 lo ganan ustedes. Otra salida a Stephen Strasburg. Para mí, y para República Dominicana completa, el más valioso debió haber sido Juan Soto. Sí, jugaron con mis sentimientos también. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No fuñe, ¿verdad? Claro, no. Steven Strasburg, el MVP de la Serie Mundial. Pero cuando estamos en la tarima, me llama la tipa y me dice, Juan, hey. Y yo, ¿qué pasó? Estoy aquí. Ven para acá adelante, que tú vas aquí adelante. Ahí dijiste tú, tu amigo. Oye, ahí estaba Roble, Roeni, Elías, Difo, todo el mundo. ¡Ah, el MVP! Y digo yo, bueno, llegó el MVP y hay un Corvette rojo ahí, mira, parqueado al frente. Digo yo, bueno, se va para Dominicana. Y viene la tipa y yo estoy aquí, sí, ahí mismo. Quédate ahí. Y la ceremonia, la vaina, y yo estoy así, mira, como la moca, esperando. Cuando viene, no, que ahora vamos a presentar el MVP de la Serie Mundial, Steven Strasburg. Y yo, wow. ¿Y tú no me dijiste que me pusiera aquí? Claro, ¿para qué tú me mandas a ponerme aquí ¿Qué adelante? pasó, rubia? Ella me mandó a ponerme adelante para nada y yo, no, contento, de verdad, contento, porque tampoco fue que me sentí mal. Contento sí, por pero el tío. jugaron con tus sentimientos. Claro, jugó con mis sentimientos. Dije yo, wow, ¿cómo tú me haces eso? No fuña. Sí, jugó conmigo y yo, wow, pero mejor déjame para allá. Sí, porque si ella no te llama, Ya, yo estoy bien. para que no se recuerda.
Soto dio 3 honrones en la Serie Mundial, remolcó 7, batió 3.33, OVP de 4.38, nada raro, 2 dobles, 9 hits, 6 anotadas. Strasburg tiró muy bien, Sí. pero nosotros, los dominicanos en sentido general, jugaron con estos sentimientos. Sí, sí. Para que no fueron 3 honrones baratos. Fueron 3 honrones en los momentos clave y cruciales. Exacto. Fueron 3 honrones en momentos importantes de la Serie Mundial. Pero lo importante fue que ganaste Serie Mundial. Eso fue lo Te satisfactorio. tocó bono ahí. Sí, por lo menos también me dieron el premio Babe Ruth, que ese no se habla mucho, que fue los 2 mejores peloteros en la postemporada completa. Steven Strasburg y Juan Soto. Pero por eso no daban Colbert. No. Oye, tú sabes que... pero verdad. ¿Quiénes decidieron el chair de los playoffs ahí? Los peloteros que nosotros decidimos eso. Lo decidieron los tipos caballos, me imagino, los más veteranos, Scherzer. No, equipo completo. Ajá. Los nacionales, equipo completo, se decide eso. Tú todavía no habías entrado ni arbitraje, ni mucho menos. Me imagino que ese fue como el primer bonito heavy que tú dijiste, Pero me llegó, lo mismo que yo me gané en ese año completo, me llegó en unos playoffs nada más. Son ¿Y buenos. se hizo algo con eso? Eso, una vainita ahí, arreglamos un par de casas, la casa y la vaina, pero no mucha loquera. Uno lo tenía ahí heavy. Tú sabes que nosotros podemos ir moviéndonos. En el 2020, temporada de pandemia. Un año complicado para todo el mundo. Pero tú llegaste a esa temporada y consigues tu primer título de bateo. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Que estaba todo el mundo trancado y tú tenías un nivel de enfoque bárbaro que tú llegaste y estabas en tu punto. Ojo, título de bateo, líder de OVP, líder de slugging, líder de OPS, líder de OPS ajustado, Todo. boba y todo lo que la sabermetría ha inventado. Tú fuiste líder ese año. Pero no fui el MVP. Quédate segundo. Esa era la pregunta Sí. también. Pero no, ese año, yo creo que ese fue el año que yo más Nintendo jugué. ¿Cómo así? Ese era PlayStation que yo jugaba nada más. Yo iba al Trancado. Play y después me iba a trancar porque no había dónde coger. Que no se podía hacer semana. No había para nada que hacer. Pero no, el enfoque de ese año fue diferente, ¿sabes? Yo tenía a Kevin Long. Yo tuve un arranque que fue muy bueno. Y yo creo que eso fue lo que me ayudó. Cuando empezó la temporada, yo duré los 14 días trancado. Digo, por COVID. Por un positivo falso que no funcionó. Que salió positivo, pero yo no tenía COVID. Y duré 14 días trancado, como quiera. Después de ahí empezó la temporada y empezó de una vez. Yo me acuerdo que cuando yo tenía COVID, en esos 14 días, algo que me ayudó mucho fue que los strength coaches del equipo, yo vivía literal cruzando la calle del estadio. Y ellos fueron, me llevaron una bicicleta, me llevaron un bate, me llevaron pelota, me llevan una malla, me llevan de todo al apartamento allá Tú arriba. estabas solo, literal. Con mi mamá. Ustedes ya. Y ellos me llevan todo eso al apartamento. Y yo me pasé los juegos que yo me montaba en la bicicleta. Cuando el equipo estaba jugando defensa, yo en la bicicleta. 3 outs me paraba. Y me ponía a traquear en la televisión, muchachos. A traquear a Gary Cole. Que estaba con los Yankees. ¿Qué es traquear? Parate ahí como que tú estás bateando mirando la televisión. No jodas. Como que tú estás en el círculo de espera. Para que esté claro. Y yo creo que eso me mantuvo ready los 14 días. De verdad que la pandemia puso a una a hacer locura. Locura. Pero eso es una locura, de verdad. Yo no O sea, salí. Literal, yo no salí Pero tú para no, ningún oye, lado. como estaba en defensa, estaba con una bicicleta. Sí, pero ahí, espérate, pasó el primer inning, o sea, en defensa, y tú en bicicleta. en la bicicleta. Y el pitcher, pa. Y para atrás y para adelante. Y línea, doble. Y yo, mi madre, yo saqué los 3 outs. Estoy cansado. Yo saqué los 3 outs. Entonces, sacar los 3 outs y tú Ahí yo me cogí un- paraba. tú te Cogí parabas- un bate y me paraba a mirar la televisión. No, fuña. Para que esté claro. Y así pasé los 14 días. Porque fue en los 14, sin COVID. Y yo, pero yo estoy ready. Y el Estado de la Grandes Ligas me dijeron, hay un protocolo que hay que seguir. Son 14. Y a los 14, cuando yo salí, yo le dije al gerente que me diera aunque sea una semana. Y me dijo, oye, te necesitamos, que esto, que aquello. Me di nada más como 3 días. Y de una vez para adentro. Es el 20, como dice Bian, se fue el título de bateo. Ahí se jugaron 50 juegos de regular, ¿verdad? 60. 60 juegos de regular.
Tú quedas quinto al MVP ese año. En el 21, palo por aquí, palo por allá. Espérate, que él parece que le picó el hecho de que no fue mejor. No, pero que fue quinto. En el 21 fue segundo. Sí, pero... Sí. Que tú creías que en el 20 Es era que tú el MVP. lo lideró todo, Ricardo. No, yo no... ¿Sabes? Lo que yo sí fui realista. Yo tuve una tremenda temporada. Lo que yo decía, wow... Si yo hubiese podido jugar la temporada desde el primer día, yo hubiese tenido mejores chances. Ok, ya entiendo. Porque duré los 14 días sin COVID y no pude. Y yo creo que ese año, si yo hubiese estado, el 2020 hubiese sido un año normal, Tú te lo ganas. había un buen chance. Porque yo estaba laqueado. Pues el 21 tú tomaste la cosa donde la dejaste en el 20. En el 21 vuelve a ser líder de OVP, 465. Ese año tú sacaste 29, remolcaste 95, fuiste segundo para el MVP. El MVP ese año fue Bryce Harper. Sí. ¿Te dolió? Yo creo. Soy sincero. creo. Yo estoy hablando la verdad, yo no hablo mentira. Creo que quieres un MVP. ¿Qué pelotero no quiere un MVP? No, pero más que nadie lo creo. No. Porque ha estado muy cerca. Es que le hace Yo he falta estado cerca. Le hace falta pero- poca cosa también. Pero tú sabes que... Le hace falta- él fue campeón ya. Yo quiero un guante de oro más que un MVP. Ahí. Yo Sí. te digo la verdad. ¿Y por qué? Porque el guante de oro, yo abro muchas puertas y cierro muchas dudas. Así porque hay mucha gente que dice, Soto no es bueno a la defensa. Ey. Le debe al equipo en métrica. Por ahí es que ve el asunto. Hay muchas dudas. Entonces yo quisiera aclarar esas dudas. Analíticamente, Ajá. según estadísticas avanzadas, yo no sé si tú te llevas de eso, pero el mejor brazo de Grandes Ligas en la temporada 2024 fue Willier Abreu. Tatis Jr. luego empatado contigo. La gente quizás no mide que tú tienes un brazo top, élite de Grandes Ligas. Tú dices que tu deseo es que tú quisieras complementar todo lo otro y responderle a mucha gente. Exacto. Mucha gente que piensa que yo no puedo jugar defensa, que yo voy a hacer DH, que yo voy a hacer primera base. Yo no. Yo soy right field y yo quiero demostrar que yo puedo jugar right field. Porque yo también he estado cerca con el guante de oro. Yo he estado 3 veces finalista en mi carrera. Incluyendo el año pasado. Incluyendo el año pasado y las 3 veces he terminado de segundo. O sea, que esas voces de que si Soto, que designado, que primera base, que no... Pero Soto no defiende. Eso tú lo oyes y lo tomas como combustión. Motivación, porque me motiva. A mí nadie me va a sacar mi enfoque. Tú puedes decir lo que tú quieras por un micrófono. A mí tú no me vas a sacar el enfoque que yo tengo en el play. Ahora, que si yo pueda tomar cosas para motivarme, para seguir mejorando. Si son cosas para yo seguir mejorando, claro, lo voy a hacer. Y voy a buscar la forma de mejorar. Ok. ¿Y cómo se busca esa forma? O sea, tú tienes brazo ya, que no lo tienen 27 peloteros de Grandes Ligas. ¿Y qué es lo que tú en off-season dices? Ok, tengo que trabajar la ruta, tengo que trabajar, leer mejor el batazo, tengo que trabajar qué cosa. Para mí, ¿sabes? Yo trabajé mucho el año pasado con Ale Ochoa, un exjugador de Grandes Ligas. ¿Cubano? Cubano, tremendo brazo. ¿Ese jugó el Tremendo Lidón? fin. Claro, con el Licey. Con el Licey, yo Sí, yo con sé el Licey. y muchas cosas que él me explicó, ruta, direcciones, hacia a cómo salir la pelota, cómo marchar la pelota para poder tirar, a dónde tirar, todo eso, ¿sabes? Hay cosas que uno las sabe, pero en el juego hay que ejecutarlas. Y yo creo que lo más importante fue la ruta hacia la pelota y el primer paso. Que los Yankees con Luis Rojas me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo el año pasado. Porque me enseñaron las métricas. En ningún otro equipo me habían enseñado las métricas de... Mira, esto es lo que tú estás haciendo. Queremos que tú hagas esto. Ah, los Yankees es la primera vez que te dan detalle. Exacto. Él me dijo, oye, la métrica es esto. En San Diego, como que trataron de llevarme la métrica, pero no me la dieron. Pero desde que yo llegué, Luis me dijo, mira, las cosas son así, así, así. Nosotros vamos a hablarte claro. Tú tienes que mejorar en esto, en esto y en esto. Y nosotros creemos que si tú haces esto y esto y esto, tú vas a mejorar. Y yo tuve el año pasado mejoría. No fue al 100, di que súper, pero fue mucho mejor que los años anteriores. Esas son de las Por cosas que eso tú terminé. el enfoque tuyo es para mejorar es más lo defensivo que en otra cosa. O sea, tú trabajas más para mejorar esa parte. Sí. Y quiero mejorar esa parte. O sea, es bueno que tú lo digas, que tú estás comprometido en tu mejorar tu defensa. Porque la gente
normalmente entiende, no, que eso es lo que le gusta batear. No. O sea, Juan Soto está reconociendo aquí que, oye bien, uno de sus deseos no es ganar un más valioso, sino es ganar un guante de oro primero que cualquier cosa. Me sorprendió eso a mí. Lo del guante de oro. Sí. Bacano, claro. A tenerlo allá en la casa. Normal. Qué bonito que se ve. Sí. Tú sabes que a mí me gusta eliminar mitos. Nosotros oímos una información, la repite otra gente y para todo el mundo es verdad. Y ya es verdad. Yo imagino que ustedes se ríen en su casa. ¿De dónde sale eso? Hay muchísimas vainas que son mentiras. Exacto. Vamos a ver si podemos eliminar 2 o 3 mitos aquí de la boca. Yo tengo 2 o 3 también. De la boca del protagonista. Sí, vamos a ver. Que diga falso o verdadero. No, pero en este él puede detallar. Si hay un tema que se manoseó en algún momento, es o fue la famosa oferta que le hizo Washington a Soto y que Soto y su equipo de trabajo, encabezado por Scott Boras, no decidieron aceptar. Primero, el monto de 4.40. ¿Es cierto? Sí. Y luego dime de ese proceso. ¿Cómo a Juan Soto le ofrecen una extensión de contrato de $440 millones y se reúne con su equipo de trabajo y se declina? Eso yo lo digo muy fácil, por eso no debe de ser fácil. ¿Cómo fue todo eso? Era un proceso, llevábamos un proceso ya. El equipo y el abogado mío iban hablando. Esa era la tercera oferta que me hacían a mí. O sea, te la iban subiendo, me imagino. ¿Cuál fue la primera? Los nacionales vinieron con la oferta. Firmaron a Acuña. ¿Quieres lo de Acuña? Sí. Digo, no, porque están hablando que es un contrato malo. Está bien. Firman a Tati. ¿Quieres lo de Tati? Y yo te estoy pidiendo lo de Tati. No. Yo quiero mi valor. Lo que hay. Ahora, también tú tienes que analizar el equipo. ¿En qué dirección va el equipo? ¿En qué dirección está el equipo ahora mismo? ¿Sabes? Que la declinamos, seguimos jugando. El equipo se mejora, pone mejores jugadores, mejor equipo. No hablan conmigo. Cambian a todo el mundo. Y ahí después que cambian a todo el mundo, vienen y me dicen, hay tanto. Dime. Y es que yo no te puedo decir a ti que yo me puedo ir con ustedes donde ustedes están desbaratando el equipo, donde el dueño se va porque está vendiendo el equipo. ¿Con quién me quedo yo? En el aire. Yo no sé qué viene. Y si viene otro dueño que no quiere invertir y quiere hacer de los nacionales un equipo, qué sé yo, un equipo como cualquier otro, de esos que andan por ahí. Perdedor. Yo no quisiera me pasar mi carrera. O sea, que ahí el tema no era la cifra. Ahí el tema era la dirección del equipo y que Soto quería ir a un equipo competidor. Exacto. Yo quiero competir. Yo no probé Serie Mundial. Si ellos hubieran hecho otro movimiento, el destino hubiese sido diferente, probablemente. Yo creo que sí. Yo creo que si ellos hubiesen llegado a firmar a Trey Turner, Rendón y hasta el mismo Harvey, yo creo que la cosa hubiese hasta más barato cuando era. Ojo, que hay una cifra pública que Scott Boras lo niega luego. Dice, o sea, niega que no tienen el interés. Una primera oferta de 13 años por $350 millones. Y luego en la temporada 2022 se hace público que ellos te ofrecen 440, el que te dice Ricardo, por 15 años. Uh-huh. Y en The Athletic sale un reporte que dice que a ti te trancan y te hacen una oferta sin Scott estar presente. El gerente te dice, mira, esto es lo que tenemos. Y tú al parecer le respondiste, bueno, yo tengo que consultarlo. Que esa fue la de los 440 millones. ¿Fue así? Sí, ellos me jalaron aparte y me preguntaron qué yo quería, que cómo lo querían, que cómo queríamos hacer las cosas y todo eso. Y yo le dije a ellos que era por mi valor, que yo no me iba a quedar por menos que no sea mi valor. Que hablaran con mi abogado y que resolvieran con él. Ellos me dijeron que eso era todo lo que ellos tenían, que ellos no iban a ofrecer más. Y yo dije, hablen con mi abogado y ya. Y después que hicieron eso, lo que me dijeron fue, si no hay eso, te vamos a cambiar. Y dije, bueno. ¿Pero cómo se hace esa conversación? ¿Es varios días o ahí mismo? Un día. Me jalaron a la oficina, hablaron conmigo. Mira, las cosas son así. Eso es lo que hay. Y yo le dije, hablen con mi abogado.
No. Es contigo que queremos hablar. ¿Qué es lo que tú piensas? Y yo dije, bueno, eso es con mi abogado que hay que hablarlo y yo no me voy a quedar por algo que no sea menos que mi valor. Y ellos me dijeron, ok, si nosotros no llegamos a un acuerdo, lo más probable es que te vamos a cambiar. Y yo, bueno, hagan lo que ustedes tengan que hacer. Se filtra la prensa. ¿Te molestó que se filtrara la prensa? Sí, porque yo traté de mantenerlo bajo perfil. Yo quería negociar con ellos, pero bajo perfil. Y ellos lo tiraron allá afuera. Pero tú le dijiste a ellos en algún momento lo que tú dijiste hace un minuto. Que, oye, el rumbo del equipo, ustedes en vez de estar contratando peloteros para fortalecer, ustedes están dejando ir. No, es que eso no es mi trabajo. Mi trabajo es jugar pelota. Yo no puedo ir a un equipo y decirle, no, ustedes tienen que hacer este movimiento y ese movimiento. Donde yo lo que tengo son 21 años, 22 años. Yo no sé ni siquiera cómo que se maneja un equipo. ¿Sabes? Yo estoy aprendiendo todavía. Ok, pero es importante porque, por ejemplo, yo no sabía, y mira lo que tú acabas de decir, que probablemente hasta por menos la negociación se hubiera dado si el equipo llevaba otro rumbo, que era fortalecerse. Pero cuando tú ves que el rumbo del equipo... Pero mira, Atlanta como está, ¿por qué tú crees que se están quedando? Porque ellos saben que tienen un tremendo equipo y ellos saben que para los playoffs todos los años. O sea, que lo tuyo, aparte de lo económico, era que te garantizaran que iba a ser un equipo que iba a competir. Claro. Y dime una cosa, Juan, porque David Ortiz nos dio una entrevista a nosotros que se fue viral. Tú la viste, la entrevista. Tú lo reconociste luego en un partido de estrellas, si no me equivoco, ese mismo año. Y te dicen, ¿tú viste la entrevista? Tú dices, sí, yo la vi. Yo vi. David y el pueblo dominicano opinaron del tema de los 440. Lo rechazó. Está loco. Que hay 440 en el país, famoso. Juan Luis y los Soto. Y la oferta de Soto. Ah, sí, que me decían los panamíos de que Juan Luis Guerra de esta año. De que dime Juan Luis Guerra. ¿Qué es Juan Luis? Por cierto, saludo para el maestro Juan Luis Guerra, que ve el podcast siempre. Ve las entrevistas. Sí, hemos hablado ya varias veces y le encantan las entrevistas. Imagino que entonces Juan Luis y el pueblo, nosotros, todo el mundo. Entonces, David tomó una cita que es verdad que impactó. Los dioses del béisbol están arriba. 3 años después, parece que los dioses del béisbol también estaban contigo, que te dijeron, rechaza la oferta y sigue año a año. Tuvieron que cambiar a San Diego y siguió el mismo proceso. ¿Cómo se logra eso? Con un buen manejo. Y tener el mejor abogado del mundo. Fue una preparación que hicimos y un plan que teníamos con todo lo que el proceso que íbamos llevando. También tú tienes que ver la situación por la que pasamos. San Diego, tremendo equipo. Tienen mucho pelotero. El dueño loco por ganar. Peter Seidler, uno... Que para descanse. Sí, para descanse, uno de los mejores dueños que yo he visto en mi carrera. Ese tipo, una gente que quería ganar. Y si le importaba lo que sea, para ganar. Tremenda persona. ¿Sabes qué, Peter Seidler, cuando a mí me cambian a San Diego, la primera persona que me llama fue el teléfono. Hello. Mira, mi nombre es Peter. Juan, yo espero que tú estés bien. Estamos bien contentos de haberte cambiado aquí. Más que un orgullo, un placer de tenerte con el equipo. Contentísimo. Can't wait to have you here. Te vamos a mandar un avión para que te recoja y todas las cosas. ¿Y yo, cuál es el nombre suyo? Peter Seidler, CEO del equipo. Y yo estoy entre sueños. A mí me llaman a las 8 de la mañana. Y yo digo, oye, gracias. Sí, estamos contentos, vamos para allá. Después me llama el gerente. Dime, Juan. Y yo, dímelo. Todo bien, vaina, contento de tenerte. Estamos poniendo todo ready. Ya tú sabes, ¿cuándo tú piensas llegar para acá? Yo, tal día, dale para acá, sin problema. ¿Quién es? El GM del equipo. ¿Y con quién era que yo estaba hablando ahora mismo? ¿Cómo que se llama? Yo, un tal Peter. El dueño. Ese es el dueño del equipo. Billonario. Y tú durmiendo. Y yo durmiendo, muchacho, hablando con ese hombre. Y yo, wow, oye. Pero cosas así te demuestran el cariño y el respeto que tiene esa persona por su trabajo, por su juego. Sí, y yo creo que ese tipo me demostró mucho cariño y aprecio cuando yo llegué a San Diego. Y me sentí demasiado bien con lo que ese señor hizo. El gesto, mira, él te llamó primero que el gerente. Primero que todo el mundo. El dueño. Y te dijo, te voy a mandar un avión. Para que venga para acá. Dime de llegar a San Diego. El impacto que tú creas, porque... Inmediatamente tú llegas a San Diego, lo que los dominicanos dicen es Machado, Tati, Juan Soto, están ahí uno atrás de otro.
Dime de ese ambiente de jugar con Machado y de jugar con Tatis y que llegue tú a San Diego, un equipo que la verdad que lucía muy bien en ese momento. Sí, fue tremendo. El ambiente que se vive en San Diego, los fanáticos, todo el mundo era increíble. Cada noche, el estadio lleno, jugando contra quien sea. Y ese 2022, mira, fue inigualable. Llegamos a los playoffs, jugamos los playoffs. San Diego, eso fue... Le ganamos a los rivales de San Diego, a los Dodgers. Mira, muchachos, eso fue increíble. Una locura. Ese play que se enciende. Eso estaba, mira, una atmósfera increíble. De verdad que sí. En muy poco... Yo he jugado ya en varias ciudades de playoff y en muy pocas ciudades se siente la atmósfera que se siente ahí en San Diego. Fue una experiencia bien bonita. Dime una cosa, porque tú hablas del cambio de que te llamó el dueño del equipo, pero cuando tú te enteraste del cambio, pasó un feeling de coño, se acabó esto. O sea, cuando a mí me cambian, yo estaba durmiendo, como te digo, me llaman a las 8 de la mañana. Me llama, el primero que me llama de Washington, me llama el gerente. Y me dice, mira, gracias por todo, te cambiamos para San Diego, para esto, aquello. Y yo, wow. Me llama el abogado, después me llama la gente de San Diego. ¿Qué fue que me dijeron? Yo me paro, me baño, me miro en el espejo y yo, wow, ya se acabó. Literal, yo no sé qué fue lo que a mí me pasó, porque yo siempre soy de que así, de no enseñar muchas emociones. Cuando yo salí afuera, desde que yo viré a mi mamá, y yo empecé a gritar como un niño de 5 años, ¿viste? Te doblaste. Yo no me aguanté. Porque ese fue el equipo que me dio la oportunidad del día 1. Y llegar a lograr una serie mundial, a todo lo que hicimos con ese equipo, los récords que yo puse con ese equipo, fue, ¿sabes? Lo número 1. Y yo, cuando yo salí de ahí, yo no sé, como que la mente me cambió y me desplomé y yo llorando como un niño. Y yo me decía, ¿y qué fue lo que me pasó? Y mi mamá ahí, van. Y yo tuve que durar un par de horas. Ya yo me iba para el play y yo tuve que durar como 1 hora, 2 horas ahí. Para componerte. Para volver, porque que yo no... Fue un sentimiento diferente. Pero todavía tú lo cuentas y como que te pone... Sí, ¿sabes? Porque fue el equipo, ¿sabes? Pero es duro, pero es la realidad que es un negocio. Ellos me enseñaron que en verdad es un negocio. O sea, ahí tú aprendiste con el cambio de Washington a San Diego. Uh-huh. Esto es un negocio. Esto es un negocio. Olvídate. Por más amor que tú le tengas a un equipo, por más precio, es un negocio. Sí, pero hay un detalle. Tus respuestas siempre han sido las mismas. Esto es negocio y todo. El hecho de que tú digas aquí, primera vez que yo escucho eso, que tú te desplomaste, porque todo pasó por tu mente. Lógicamente, el equipo que te firma, el sueño tuyo me imagino que era que con el equipo que tú firmaste, tú pudieses jugar 15, 20 años. Es natural. Uh-huh. Y me imagino que te pasó todo. Los viajes, ese AA, la Serie Mundial, todo. Todo que te pasa todo por la mente. Una organización donde tú creciste, donde tú aprendiste. Y eso fue todo, tú sabes. Desde el día 0, desde el día que yo firmé con los nacionales allá en la academia, en Boca Chica, que firmamos el contrato. Desde ese momento hasta el 2022, todo te pasa por la mente. Y llega a San Diego, un San Diego que, por cierto, tú llegaste y a los 10 días tú volviste a Washington. Sí, a los 10 días menos. El primer road trip para atrás, llegamos para atrás. ¿Y qué tal esa emoción de volver a jugar en el estadio, pero ahora con otro uniforme? Fue bien fuerte en realidad. Y bien emocionante. De volver de nuevo. Yo hasta una casa tenía en Washington ya. De volver a mi casa, tranquilo, ¿sabes? Ya 10 días de parte de San Diego. Y llegar y ver cómo los fanáticos me recibieron fue un momento, en verdad, bien bonito para mí y para mi familia. En verdad, lo hicieron más fácil para mí esa separación de equipo. Pero me imagino que también volviste a sentir lo mismo. O sea, claro, se siente, pero me ayudaron bastante a yo poder procesarlo y sentir en verdad el cariño de los fanáticos, ¿sabes? Yo todavía voy ahora. Yo fui con los Yankees el año pasado y todavía un standing ovation y tú te quedas como que wow. Uh-huh. ¿Quién te ayuda a procesar eso? Es un punto importante. Te cambian para San Diego, para San Diego, tú dices, bueno, es un negocio,
pero hay un momento donde tú tienes que saber procesarlo, por más que tú digas que es un negocio. Hay un psicólogo que te ayuda con eso, tu oficina de abogado, tu asesores a procesar ese tipo de cosas. Mi mamá y mi papá. Tu familia. Mi familia me ayudó bastante. Mi mamá se fue conmigo, mi mamá estaba allá. Duró todo el 2022 conmigo allá. Y hablando y cosas y esto. Y también el equipo, cuando tú llegas a un equipo así como San Diego, que tienen de todo, todo lo que hay habido y por haber, lo tienen esa gente. Y la fanaticada, y la sabermetría, y toda la cosa, y todo lo que tú necesites, y gente que te ayuda a tú seguir mejorando, también lo hacen más fácil el proceso del cambio. En diciembre del 2023, vuelve la comidilla, que si cambian a Juan, que si no lo cambian, que para dónde va. Oye, tú sabes que había un detalle también con San Diego. Se volvieron los Dominican Padres. Sí, estaban Tatis, Machado, ¿verdad? sí. ¿Salían a cenar juntos ustedes? Con el equipo, sí, hacíamos, ¿sabes? Cena juntos a cada rato. Tati y yo en el sprint training, yo vivía metido en la casa de Tati en el sprint training. Ah, ¿verdad? Sí, Tati tenía un cocinero ahí que ese tipo 1A. Ah, tú ibas por el cocinero también. No, pero va a visitar a mi hermano Tati. Porque, oye, es un buen detalle que la gente dice que no, Tati y Soto es juntos. Hay gente que arranca el chisme y dice, no se van a llevar juntos. Que no. Pero ¿y cómo Sí, la mi gente hermano. sabe que no se van a Los llevar? dominicanos muy chismosos, ¿Pero qué mano. es eso? Sí, mi hermano. Y tú sabes. Tati y tú son hermanos. Sí, mi hermano, de los míos. Hablamos cada rato. Tú sabes. Y siempre vivimos en chelcha y todo. Desde que yo llegué allá, ¿sabes? Cuando yo llegué pasó el proceso que le pasó a él. Uh-huh. Pero yo siempre le dije, oye, yo estoy aquí, cualquier vaina. Él no se dejaba ver mucho, pero después poco a poco fue soltando. Ya en 2023 estábamos familia. Y son de la Creo misma que- generación. Venimos del mismo año y toda Y la andaba vaina. con el mismo piquete. Los dos. Claro. Rápido. Tiene flow, Tati. No, Tati, ya tú sabes, un altita. Está burlado. Tati y Acuña son de los tipos que tienen más piquete en Grandes Ligas. Es que el estilo de los dos es como diferente, porque Tati en áreas diferentes. Lo de Acuña es como más, tú sabes, como más hip hop, vaina así, callejero, vaina. Tati es un tipo que entra en todos los ambientes. Tati te va a una gala y viene un día con unos trajes y una vaina y tú dices, ven acá. Te baila salsa en el Claro. tigre. Y este tipo. Pero es ¿no? verdad que tú es artista, Tati. Sí, un artista, él le hace de todo. Y estos dresses. Sí. Una vez bailó salsa en el terreno, se hizo viral. Sí. Y dembow pa' aquí, dembow pa' allá. El hombre. Bueno, pues Tati eso se es. lo goza, se lo disfruta. Que por cierto, Acuña se fue viral en estos días porque alguien le pregunta que ¿cuándo va la Acuña? Que Soto. Y él dice, oye, no me pongan en esa posición, que Soto es mi hermano. De lo mío también, mi hermano. Y yo lo amo. Dijo, yo amo. lo amo. Y yo, y tanto amor, y Ah, estos tigres. son para tú y Acuña. Mi hermano. Claro, porque tú sabes que en el 2018 llegamos los dos juntos y los dos teníamos la competencia del novato del año. Y él me decía a mí, no, tú eres el novato del año. Yo decía, eres tú el novato del año. Primero y segundo. Y para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Y siempre, como Washington y Atlanta jugaban mucho, siempre nos juntábamos, hablábamos, chelchábamos. Y en medio del juego nos voceábamos. Güey, me voy, te queda, que sí o qué. De todo, muchachos. Eso era así. Y siempre hemos ido creando esa relación. Fuimos para Japón juntos. Después de la temporada 2018 fuimos a Japón juntos. Así. Estuvimos juntos en Japón. Y sin embargo, el premio nos lo dieron allá en Japón. El premio de novato del año. Que me acuerdo yo que MLB quería ponernos de que a los dos, de que uno al lado del otro, así. Y ni él ni yo quisimos hacerlo así. De que para sorprender. De que los finalistas. uno al lado del otro. Y ganó fulano. Ah, como en el voceo. Como el mi universo. Mi universo, de que las dos Sí, finalistas. ponerlo ahí en una cámara. Y nosotros dijimos, no. Suelten Ese es mi eso. hermano. Cualquiera de los dos que nos ganemos, estamos contentos. Para que estamos la bien. gente vea, aunque eso es parte del rol del fanático. Pero los fanáticos creen, sobre todo ahora que hay un tema en las redes de que los peloteros dominicanos y venezolanos, ustedes son panas y hay una generación que tiene algo importante, que se apoya y que tú quieres que Acuña de 50 este año. Claro, no, y que esté saludable. Tú sabes, eso es lo incómodo. Desde que yo vi que le pasó eso en la rodilla, loco, de nuevo. Yo lo llamé y le dije, loco, dime, oye, estamos aquí, siguen metiendo mano, cualquier vaina. Y siempre nos dimos ese apoyo, tú sabes. Porque al final somos enemigos en el terreno de juego.
Pero es una competencia sana. No le deseamos el mal a nadie. Siempre le deseamos el bien. Y si tú me vas a ganar en salud, gáname. Y si yo te voy a ganar en salud, te gano ya. Porque uno tiene que ganar y otro tiene que perder. Es un juego. Y es un juego, pero nos llevamos bien. Y más ahora que ahora yo tengo el hermano de él aquí. Ya tú sabes cómo es la vaina. Ángel. Y ya mejor la relación hasta más se ha incrementado. Nos quedamos en el 23. En el cambio a los Yankees de Nueva York. Se armó un revolú en buen dominicano. ¿Para dónde que va Soto? Rumores, pila de rumores. Ya lo habían cambiado. ¿Para dónde que va? Entonces... Pero ahí se le dice al pelotero, San Diego te dijo como, mira, estamos en plan de cambiarte. San Diego me dijo, tú eres el tercer bate del año que viene. ¿Cómo fue? No fuñe. Pues jugaron con tus sentimientos. Claro, yo estaba tranquilo. Y estos rumores, ¿no? Nada más es para ver qué es lo que... ¿Cómo está el mercado? A ver cómo está el mercado. ¿Está bien? Y después, faltando como 2 semanas, me llama el gerente y me dice, mira, sí, los rumores son ciertos, estamos buscando para cambiarte. Cuando te van a cambiar la opción de ir a un equipo o a otro, eso es del equipo personalmente, ¿verdad? Claro. Te cambiaron a los Yankees de Nueva York. Cuando te comunican que vas para los Yankees de Nueva York, ¿cuál es el sentimiento de Juan Soto? Ya yo pasé por ahí, ya... No, pero yo te digo, de llegar a esa franquicia en particular. ¿Y quién te llama? ¿Quién te lo dice? El gerente de San Diego. Primero fue él. Sí. Yo estaba jugando Nintendo y él me llamó. Aló, dime, mire, pasó esto y esto y esto y esto. Y yo, gracias. ¿Sabes? Se le agradece porque me enseñaron muchas cosas, me abrieron los ojos a muchas cosas que los nacionales no hacían, que ellos sí hacían para ayudar a los jugadores y toda la cosa. Para los Yankees. Yo, está bien, para los Yankees. Para los Yankees. Ajá. O sea que el momento fue para los Yankees. En el momento, para los Yankees. Al otro día fue que yo dije, wow, pero yo estoy en los Yankees de Nueva York. Te digo, es que el para los Yankees no es lo mismo de para los Yankees. Pero tú sabes que yo siempre me he preguntado, Juan, el cambio se da, te lo dicen. ¿A qué tiempo se hace público? O sea, que se va, que ya te llegan todos los mensajes. Ahí mismo. El cambio se hace y a la media hora están tirando todo en las redes sociales. Ahí mismo. Y a mí me cambiaron. Para los Yankees. Sí, para los Yankees. Gracias. Yo hasta le mandé un mensaje a todos los peloteros de San Diego antes de que me sacaran del grupo. Déjame aprovechar. Te sacan de los grupos. Claro. No, porque ellos te sacan porque es un de los grupo grupos de trabajo. WhatsApp. Claro, porque por ahí ellos mandan todo lo que... La cosa del equipo. Le mando un mensaje agradeciéndole a todos los muchachos. Que gracias, que aprendí mucho. Que la mejor suerte del mundo. A todo el mundo. Y mandé el mensaje. Después de ahí, seguí jugando Nintendo. Ya, para adelante. ¿Y te escribió alguno después de manera individual? Porque son grupos. El único, lo que me tiraron fue Tati. Tati me tiró y me dijo que esto, que aquello, hablamos y vaina. Que, ¿sabes? Y hubiésemos querido tener la oportunidad de poder disfrutar un poquito más. Nada más tuvimos la oportunidad de jugar un solo año juntos. Y después me tiró Joe Musgrove. Me tiró también. Es el pitcher. Sí, caballo. Ese hay que darle... Te tiraron en privado, ellos dos. Sí. Mira, felicidades, mete mano por allá, suerte, ya tú sabes. Y algunos de los coaches también, del staff, del equipo. Sí. Me escribió y ya. Y los dos para los Yankees. Vamos para esa parte. Ok, te cambiaron. Para los Yankees, ok. Y después, para los Yankees. No, fue al otro día, fue. Te diste... y cuando ya te diste cuenta de verdad que llega el play, llega Yankee Stadium, ese tono de palo Yankee, ¿cómo fue el impacto? No, es otro flow. Los Yankees son 1A. En verdad, cuando yo llegué a esa organización, lo primero fue la bienvenida que me dieron los jugadores. Y como ellos se manejaron conmigo yo creo que yo nunca había tenido una bienvenida así. ¿Cómo te dieron la bienvenida? No, como es que siempre, ¿sabes? Trataron de incluirme a la familia de una vez. Me llamó Aaron Judge, me llamó Aaron Judge, tanto, Gary Cole, todos los muchachos me tiraron, que los coaches, que todo el mundo, y buscando la forma siempre, vamos juntarnos, dale para acá, dale para allí. Y yo, espérate, que, ¿cómo así? Espérate que yo todavía no sé cómo que... No, ven y vamos, que vamos a crear algo. Claro, vamos a crear algo bacano aquí y te queremos, ven. Y yo, en enero se juntaron en Tampa. Yo no pude ir porque
estuve en Dominicana y después ya yo me tuve que ir porque ya ellos estaban allá. Y yo tuve que irme como una semana antes de Sprint Training. Una semana antes del día de reporte. Una semana o una semana y media. Estoy aquí. Y yo, sí, estamos toditos aquí también. Vamos a trabajar. Y yo, vamos a trabajar. Y ahí todo el mundo me dio una bienvenida muy bacana. ¿Quién te mete al grupo? No, esos son los el travel secretary, la gente así que te Pero mete un grupo de WhatsApp como lo que tenemos nosotros. No, es una aplicación donde te mandan todo y lo del equipo, pero a mí me tiraron privado todos esos muchachos. A mí no me tiraron por el grupo. Bien. Todos esos tigres me tiraron privado, me llamaban, me decían, oye, dale para acá. Aaron George, el mejor. Mi respeto. Sí. 100%. Sí. Como persona también. En todos los ámbitos que tú puedes tenerlo. Sí. El mejor. Por algo el capitán. ¿Qué es lo que hace Aaron George? Un tipo humilde, se preocupa por el otro. ¿Por qué es capitán Aaron George? Y capitán, es que la forma en la que se maneja, la forma, ¿sabes? Teniendo tanto caballo y tigres que han tenido más años que él en la liga. Y él ser capitán, eso te dice muchas cosas. Porque la forma en la que se maneja, cómo él trata a los peloteros. El tipo tiene 6'6". Y todo el que está a su alrededor lo hace sentir como que ellos también tienen 6'6", 6'7". Todos somos uno, todos somos iguales. La cosa es así que se mueve todo. O sea, que no es solamente como pelotero, es la capacidad que él tiene de hacerte sentir cómodo. Y de unir el grupo. Exacto. Y Stanton también. Sí. O sea, había un buen ambiente en los Yankees. Sí, bacanísimo. Ahí no había fallo. Entre jugadores, coaches y todo el mundo, ahí no había fallo. La diferencia de jugar en otros lados y jugar en Nueva York. Porque nosotros hemos entrevistado a otros peloteros que dicen, no, espérate. Hay algunos que dicen inclusive que cuando juegan en ese tipo de equipos dicen, ahí es que tú llegas a la Grande Liga. No sé si es el caso tuyo porque tú jugaste en San Diego y San Diego compitió. Y San Diego está en California, que es un estado grande, una ciudad buena, pero la verdad es que se siente la diferencia cuando tú juegas en Nueva York. Yo digo que San Diego es la mejor ciudad. La ciudad para jugar béisbol es un equipo bueno que compite como San Diego. Esa es la mejor ciudad. Tiene playa, tiene restaurante, tiene todo lo que tú necesitas. Tiene hasta México ahí. Tú puedes ir para México y volver. Ahí mismito. O sea, tiene de todo. Ahí al lado. Tiene de todo. Pero Nueva York es otro güey también. Otra atmósfera. Más porque yo soy dominicano. Tú sabes. Ya quizá un asiático no se siente así en San Diego, en Los Ángeles. Pero un dominicano se siente así aquí en Nueva York. O sea, la vibra, el ambiente que te hacen los dominicanos en Nueva York es otro flow. Y los fanáticos y cómo las cosas se mueven. Y cómo es la vida en Nueva York te hace recordar mucho a la República Dominicana. Y yo creo que esa es una de las cosas que te motiva y te da esa cosita de jugar en Nueva York. Porque también los fanáticos saben de pelota. En Nueva York no es como en otro lado que te vas de 10-0. Ay, sí, está bien. No, te abuchean. Es que los fanáticos saben, porque los fanáticos están metidos en el juego 100%. Hay fanáticos en el right, yo estoy en el right field. Y dicen, oye, vete a fulano, y vete a fulano. Y tú te quedas pensando lo que ellos están diciendo. Y es una realidad. Y tú dices, wow. Tú lo escuchas y tú dices, wow. Ahí había un fanático que decía, que Cabrera esto, que fulano esto, que pónganlo aquí, que pongan a fulano allí. Y tú te quedas pensando y tú decías, wow. Pues el tipo tiene razón. Él tiene un punto. Tú sabes. Nosotros teníamos otro punto, que teníamos más jugadores, pero el tipo tiene un punto. O sea, un fanático gritándote del bleacher. Claro, diciéndote la vaina como es que tiene que hacerse. ¿Sabes? No siempre es así, porque hay una métrica, una vaina, una estadística que no fallan, que no mienten, pero en Nueva York se sabe. Ellos saben de pelota. Ellos no van ni que nada más a verlo y ya. Va mucho turista, pero hay mucha gente que va a ver los juegos y saben lo que está pasando. Nosotros te vimos muy involucrados con el público de Nueva York. Tú salías, le hacías ademanes al right field. Obviamente, eso era recíproco. ¿Tú entendiste esa dinámica de los Yankees o tú te lo disfrutabas en el momento y eso te salía natural? No, ¿sabes? Eso me salía natural por el amor y el apoyo que me dieron desde que yo llegué. Lo mismo hice aprendí eso después que ganamos la Serie Mundial en Washington. Que ya, oye, ellos con un saludo le basta.
Porque pero eso es una forma de yo agradecerle a ellos y decirle gracias. Gracias por el apoyo, gracias por venir aquí. Disfruten el show. Esa es una de las cosas. Eso es lo que yo pienso. Por eso cada vez que yo salgo al terreno de juego y yo saludo a esa fanaticada, diciéndole que gracias por venir a disfrutar de lo que nosotros hacemos. Y ahora disfruten el show. Eso es lo que yo pienso en mi mente. Es un gesto tuyo de agradecimiento. De agradecimiento. Mira que Yankee Stadium tienen una costumbre de que le van boceando de right field. Así, posición por posición. El Bleacher Monster que se llama. Sí, allá, los tigres de los bleachers. Arrancan posición por posición, cada uno, el primera base. Y tiene que voltearse y saludarlo. No, y hacerle una seña. Ahora tienen que tener una seña en específico. Sí, yo le decía, era el love. Esa es la seña de amor en lenguaje de idioma. Y yo, amor, gracias. Yo no sabía que esa era la seña de amor en lenguaje de idioma. Sí, entonces Aaron George era el opa opa. Verdugo era de que ladrar como los perros. Volpi era darle un beso a la chaqueta en los Yankees. Cabrera le tiraba una bomba. Rizzo era un beso italiano. El italiano, vaina. Ben Ray era con el arroz, comiendo arroz, así, vaina así. Pero eso era cosa que ustedes mismos inventaban. Exacto. Y son intensos. Para darle el cariño a la... Claro. Son intensos. Como te digo, es que son intensos porque saben lo que está pasando en el juego. Ellos están pendientes al juego. El nivel de enfoque fue mayor de que tú dices, bueno, yo estoy aquí ante los ojos del mundo, esto es Nueva York y tengo que darlo al 150% todo. Yo jugaba duro siempre. Yo siempre jugaba duro. Que el enfoque, que la presión, yo creo que no... No sé si era por el grupo que nosotros teníamos. El grupo que nosotros teníamos ahí adentro. Y gracias a Dios a mí me fue bien. ¿Sabes? No sé cómo sería si te va mal. Uno nunca sabe. Nada más tuve un año ahí. Pero el enfoque era el mismo. Nosotros teníamos una meta desde sprint training que era llegar a la Serie Mundial y ganar la Serie Mundial. Y eso era todos los días. Nosotros veníamos con lo mismo. Serie Mundial. Ganar la Serie Mundial. En los meetings, en todos los lados era Serie Mundial. Ganar. Pero no había presión. ¿Por qué? Porque ya lo que los fanáticos estaban esperando, ya nosotros lo teníamos, ya nosotros mentalmente lo habíamos trabajado ahí adentro. Ya nosotros estábamos ready a lo que veníamos a hacer. Es la que distrae la ciudad. Tú tienes tu enfoque. Desde que firmaste, tú lo has dicho, hay distracciones de por medio. Pero jugar en Washington no es lo mismo que jugar en Nueva York. Evidentemente, por lógica. Pero es verdad, porque tenemos casos de gente que puede distraer a la ciudad. Yo me le fui adelante. ¿Cómo así? Yo me mudé para allá, para Westchester. Lejos. 40 minutos. Para no distraer. Cuando a mí los tigres me llamaban, yo les decía, 40 minutos. No voy. I'm sorry for you. Porque yo estoy en un enfoque, tengo una mentalidad. Yo quiero algo. Y más en el año que yo estoy, un año que yo voy a ir a agencia libre. O sea, yo estoy enfocado. Yo quiero ganar campeón con los Yankees. Ese era lo primero. Y lo segundo era tratar de poner buenos números para poder ir a agencia libre. O sea, había un coro una noche de X, no vamos a mencionar quién. Un sancocho. Vamos por una discoteca un día, porque no se puede ir para discoteca. Dale para Diamond. Dale para Diamond, me decían. Cuando tú calculabas, mándame la dirección, a ver. 40. Yo decía, no, está loco. 40. Pero ese es el problema. Si tú vives cerca, te dicen, vamos para Diamond. Aunque tú digas, no. Y después tú dices, wow, 10 minutos. Déjame cruzar. Déjame cruzar a saludar. Claro. Te dan las 4 o las 3 de la mañana y te fuiste. Pero también eso es el enfoque que tú tengas. Porque tú también tienes que saber qué es lo que es contigo. Tú tienes que saber cuándo sí y cuándo no también. Oye, pero no es fácil. Espérate. No es fácil. No es fácil el enfoque. Tú sabes qué es lo que es. No es fácil. Tú tienes una familia que mantener. Y tú tienes que pensar en ello, ¿eh? Por eso cada paso que tú vayas a dar, tú tienes que pensar en tu gente. Porque tú sabes que sí, tú te vas a ir de 4-0, pero ellos se están yendo de 4-0 también. Los que están en tu casa. No era nada más tú. Cada vez que tú fallas es ellos, porque ellos están esperando por ti, los hijos tuyos, la familia, todo el mundo. Tu mamá, tu papá. Claro. Sí, pero óyeme, lo del enfoque, que tú lo tienes claro hace mucho, es ligero y fácil para una persona que tiene cierta edad, que logra un grado de madurez. Pero lo normal es que el grado de enfoque de una persona no sea con esa edad. Tú sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Si una persona de 20, 21, 22, ya tú tienes 26.
Tú estás viejo ya, Julián. Como hablábamos, de que 19, 20. Es que tiene demasiado arriba ya. Tiene muchísimos años en Grande Liga. Yo di fly de todo en la piscina, espérate. ¿A dónde se va a hablar? Todavía. A dónde voy, a ver si tú entiendes. El nivel de enfoque de una persona con esa edad no es normal que el que tú tienes. Puede ser. Porque hay muchos también que tienen un enfoque. Nada más he sido yo que he llegado hasta aquí. No, pero contigo que yo estoy hablando. Y contigo que tengo el atleta al lado de mí a mi izquierda, que firmó el contrato más grande de la historia para... Es que lo que te digo, es fácil decirlo, pero en lo que tú dices, no voy. Al otro día, no voy. O sea, ese nivel de enfoque no es fácil de procesarlo. Esas son una de las cosas que, como te dije al comienzo, cosas que tú tienes que sacrificar. Eso es parte del sacrificio. Si tú quieres llegar hasta allá arriba, hay cosas que tienes que sacrificar. No es que no te diviertas, no es que te disfrutes, pero hay veces que sí, que hay que cortarlo. La gente se encontró raro, incluyéndome, que hubo una imagen tuya en las redes en el off-season, tú en una discoteca. Okay. Y yo, pero me lo encuentro raro porque nunca pasa. O sea, nunca te ven. Tú estabas en una discoteca en Santo Domingo. Celebrando el contrato. Claro. ¿Fue después del contrato? Después del contrato, porque estaba puesta una canción, Soto Shuffle, Sí. que habla del equipo anterior. Y Juan le dice... Sí. No, pues tú lo que estás... ¿Qué es eso? No, porque se fue viral. Le dijo que no a la canción. Le dijo que no porque mencionaba a los Yankees. Ok, ya. Sí, pero hay que disfrutar. Pero que hay que llegar el entrenador mío. El entrenador mío siempre nos decía a nosotros: cuando ustedes vienen para acá, para la República Dominicana, yo no puedo negarle a ustedes que disfruten y que salgan y que gocen. Ahora hay que estar a las 6 de la mañana al otro día entrenando. Tú eres el que sabe. Ese día, sí, no fuimos a entrenar al otro día, porque ese día se madrugó. Fuimos a la fiesta y ya estamos celebrando una meta, tú sabes. Pero él siempre nos dice: si ustedes quieren salir, salgan. Ahora hay que estar a las 6:10 al otro día ahí. Y tú no... O sea, está bien, me gustó. O sea, tú ese día le dijiste: voy a celebrar. No, ese día él andaba conmigo. Él estaba ahí. Claro. Estaba tu hermano, estaba él ahí. Pero él no está fuñendo. Dije, vámonos. No, pero él te lo dice. Disfruta. Ahora vamos para allí. Sí, pero al otro día no fueron. Eso. No, esa vez no. Pero han pasado varias veces que le dicen: ya, ¿te divertiste? Vamos a correr. Y yo, ¿cómo así? Vamos a correr. Olvídate de lo otro. Ponte los tenis, vámonos. O sea, que nos acostamos a las 3 de la mañana y a las 6 estamos corriendo. Ya, de una. Y entrenamos, corrimos, hicimos nuestra física. Ahora vete a dormir. Pues tú lo respetas al tipo. Lo respeto, ¿no? Es que el entrenador mío se hace respetar. No, y por eso tú has tenido el éxito que tienes. ¿Sabes qué? Porque él te lo dice. Yo no te puedo entrenar a ti y después tú exigirme resultados si tú no vienes. Pero yo tampoco te puedo restringir de que tú te diviertas, porque tú duraste 9, 8 meses para allá, para Estados Unidos. Tú tienes que divertirte. Ahora no me falta la práctica. Que eso es una cosa como que la gente... Por ejemplo, ¿qué le gusta a Juan Soto? La gente cree, como tú no te dejas ver mucho y tú tienes un círculo muy cerrado y te manejas de una manera, que a Soto lo único que le gusta es batear. ¿Pero qué le gusta a Juan Soto? A Soto le gusta bailar, le gusta oír música, le gusta cocinar. ¿Qué hace Juan Soto? Cuando nos juntamos, nosotros jugamos pile domino. Los tigres, cuando nos juntamos. Hay un par de tramposos por ahí que lo tenemos... ¿El tío tuyo es tramposo? ¿El qué? Este. Es el primero. Es el Seña. Coach, muchachos. Hay unos tigres por ahí que cuando jugamos, al mismo capellán le dan duro los tigres. Pero nos juntamos en grupo. Claro, pero nos juntamos cada rato a jugar domino. Ponemos cocinado, una vaina, comemos, chelcha. Y vaina así, a veces uno se da una salida, a veces playa. Mayormente, a mí, cuando yo voy a salir con mi familia, a mí me gusta salir. Yo dije que yo quiero conocer la República Dominicana. Entonces, yo estoy poco a poco, tú sabes, yo hago mi tour, voy a Los Ríos, voy a qué sé yo dónde, Samaná, Punta Cana, Puerto Plata, Montecristi, hace turismo interno. Exacto. Eso es lo que yo hago. Y con mi familia, esas son las cosas que me gusta hacer. Que le he dicho a Tati, pero que Tati me invita y yo le digo: Tati. No, porque Tati se mete en una montaña. Tati, yo tengo un proceso. No, porque Tati jugó atleta. Y arrancó para el pico. No, pues yo le dije para ir para el pico el año, pero que yo le dije: coño, Tati, si me llega una llamada yo en el pico ahí arriba. Fuerte.
De que tú en el Valle del Tetero. Aló, Exacto. dime, aló. Y el hombre, dime. Juan Soto no firma porque estaba en el pico. ¿Tú me entiendes? Ahí no. esa está difícil. buena. Digo, Tati, espérate. Dame un año. Espérate, Claro, déjame- él déjame- invitándome y me llama, oye, y me manda fotos. Mira dónde estoy. Y yo, bárbaro, así. Es aventurero el tipo. Pero atención, Ministerio de Turismo. Atención. Tati y Soto haciendo turismo interno en Dominicana, para aquí, para allá para acá. Ah, mira, una buena Una idea. buena promoción ahí. Una buena idea. Puede ser. Pues Tati lo promociona solo. Solo. Y ahora tiene una foto dura. Durísimo. Y, Es que Tatiana con un equipo de trabajo, ¿eh? por cierto, tú tienes un fotógrafo duro. Sí, ahí él mete. No, pero Luigi no me da Pico Duarte. Que ¿no? no. Aguanta Pico No, Duarte. pero si Soto le dice, vamos, ¿qué va a hacer? No. Es mula. Es mula. Hay gente que sube mula. Hay gente que sube mula. Y ya. No, pero hay que darle para arriba, hay que caminar. Yo fui al pico y debut y despedida. Sí, pero Más nunca. es que hay gente, pero que tú, ¿cuántos días tú duraste? 5 Yo, porque días. yo fui al pico una semana. Yo fui al pico cuando me gradué del colegio. Ay, no. Que hay un viaje para el pico famoso. Con un grupo. Yo fui porque fue todo el mundo. Toro. Y cuando yo veía mujeres subiendo arriba de mí, yo decía, no, pero no puede ser. Pero después de ahí vine como con 5 libras menos. No, no, Pero es el con, flow. con la boca ceniza. Porque Tati también me dice que a veces que él lo coge como de entrenamiento y vaina. De workout. Ah, sí, porque tú tienes. Oye, tienes. Porque ¿cuándo tú lo subes al Pico Duarte? No sé, yo lo subí como en 5 días, creo. 3 días es la meta para En subir. 3 días. Pues venga acá. Hay una loma que le dicen de que esto tiene pistola. La loma del. Ah, sí, Pero yo pregunto, ¿y por qué la loma del? Porque tú estás subiendo. ¿Cuándo es que estás subiendo? Pero ya firmaste y apoya el pico. No, pero hay que cuidarse, pero vamos al pico. Le ponemos un par de colches en la espalda por si uno se rebala, pero le damos para el pico. Con Claro, todo. claro. Tú Ya sabes ahora que- sí podemos ir para el pico, es cómodo. O sea, ¿te gusta el turismo interno? Claro. ¿Qué música oyes eso tú? Todas las que tú pueden haber, a vista y por haber. Pero Ok, pero tú eres un tipo, por ejemplo, ¿puedo mencionar algo? Como tú quieras, dilo. Tú eres un tipo que te gusta la balada, No. Como yo me levante ese día, Ok. ahí nos fuimos. salsa, merengue, dembow. De todo. Sí. De todo. Yo me pongo mi audífono y si un día me levanté con salsa, vámonos en salsa. Y merengue. Nos fuimos románticos, nos vamos románticos. ¿Qué? Nos ¿Romántico fuimos en dembow, nos fuimos en dembow. un como Luis sea. Miguel, te levantas con Luis Miguel a veces. Hoy, no, muchacho. A veces unos 4-0 que me ponen a nada más escuchar a Ricardo Arjona. O sea, que cuando tú estás en slum, te meten Ay, romantiqueo. Un señor a las 4. Yo nada más digo, wow, Dios mío. Y si te fuiste con un par de jonrones. No, ahí nos vamos en salsa, Una merengue y salsilla, vaina y un celebrar. chiquito de pan, De un chillo todo, salante. de todo. Todo lo que tú puedes escuchar, esa yo me la sé toda. Y te para a bailar. Para a bailar. Yo tiro paso ahí a lo loco. Tú te paras. Yo me defiendo. Ya. No como Tati, quizás. Porque Tati es bailarín. Tati baila. No como mi fotógrafo, pero yo me defiendo. ¿Y él te le mete? pero también. No, un bailarín. Sí. Es verdad. Tipo le da más vuelta que un trompo a la mujer. Y, bueno, Tú dijiste fuera del aire que a veces tú te vas mal de 4-0 y te conectas a jugar. PlayStation. sí. Pero no juegas. No. ¿Qué es lo que tú haces para ese 3 Habla disparate con los tigres. dice- Eso es como tú, güey, ir al barrio y sentarte en una esquina, hablar así mismo. Exacto. Así, hace cuento. Así mismo es. Pero dice Julio que tú. Ey, Julio lo metió al medio, Julio. Julio te metió al medio, por cierto, Julio Julio. mío, como quiera. Pero te metió al medio. Sí, pero porque se puso Me metió dando. al medio, El pero- username se puso dando. No, pero él dio una parte de de una la parte, de una parte. ¿Qué es lo que le gusta? Atención a la comunidad de. Yo hago esta pregunta siempre para los muchachos, para los chamacos que les gusta. El gaming. Claro, el gaming. ¿Qué es lo que le gusta jugar a. Bueno, tú lo que juegas con Julio es. Call of Duty jugábamos. ¿Qué modo? El Warzone. El Warzone, que es de equipo de 4. Sí, pero Julio está hackeado. Julio no puede jugar. ¿Cómo que estás hackeado? Oh, pero Julio ve a la gente de aquí a San Juan. Y yo, pero van acá, Julio. Ah, qué duro jugar. Claro, Julio. Bueno, a Sniper, este lo agarró y le dio una pela jugando Sí, FIFA. un Espérate, asesino. viejo. No, espérate, FIFA tú ves. Le ganó como 6-0. No, pero el FIFA no. Él también tenía unos chicos ahí. Ah, sí. Julio, váyase de ahí. Usted no va a Ah, ni que con Julio es broma. más duro que tú jugando. ¿Quién? Julio. Pero Julio no hace cuarto jugando porque él no quiere. Y tú eres un tipo que tiene tus armas, tu loadout. Claro, y viene una vainita bacana ahora. ¿Cuál es el loadout tuyo ahora Una mismo? primicia bacano. Ahora mismo. Yo estoy jugando con la PPCH y a veces cojo el CAL porque que yo me tiro A tiro limpio. resurgimiento, yo me tiro ahí que me maten. El Resurgence Yo voy es, pa'lante. es un equipo de 4,
hay uno que tiene que quedar vivo. Por si acaso matan a los otros, tiene que quedarse vivo. Explíqueme, por favor, que yo no sé nada de eso. Sí, pero eso es acelerado y pico. Sí, eso se No, le es da. que yo no sé, yo no juego. No, eso. tú caes y a plomo de una vez. Recoge y tira de una vez para adelante. 10 equipos de 4. ¿Por qué? Porque la gente no tiene miedo a morirse, porque tú vuelves. Ajá. Y tú vuelves, y tú vuelves, y tú vuelves hasta que se acabe el tiempo. Pero antes, cuando jugábamos Battle Royale, que ahí si te mataron, te fuiste para el Gula directo. ¿Para dónde? Y hay que comprarte. Para el Gula. Sí. Claro. Oye, es una bacanería. Sí, Y- pero ahí era Julio, Julio era duro. Julio. Sí. Julio el maduro de todo lo que tú juegas. De todo lo que yo he jugado en mi vida, así, pelotero y vaina, Julio tiene que ser el top 3 y él no es el número 3. O sea, está entre el 2 y el 1. Exacto, está duro. Y ya no, porque ya él ahora se puso a inventar y ya dije que no juega mucho. Pero antes, duro, en verdad. Pero eso Porque te también él jugaba con unos tigres que yo decía, Julio, ¿y estos tigres? ¿Pero quiénes son los tigres? Unos tigres amigos de él, de que streamer. Entonces ellos le daban todos los códigos y cómo poner la pantalla para que se mueva. Pero que más los rápido. amigos de él son streamers de verdad. Y duro que son. Y tú con eso te desestresas. Te pones tu audífono, blue. Claro, y vámonos. Y Pero si no yo estás juego de jugando, todo. los panas tuyos están jugando y están metidos toditos ahí en el mismo canal. Claro, yo juego de todo también. Yo no nada más juego eso. Yo juego pelota y toda la vaina. Dice Julio, y nos ha dicho Teócar, por ejemplo, nos dijo lo mismo, que es que eso, quizás hay gente que lo ve como, ¿qué es lo que están haciendo? No, es que tú terminas un juego, estás en la ruta, tú andas con tu equipo, te conectas y te olvidas un poco de la presión del juego. Es así. Sí, tú botas el golpe ahí. Porque es lo que te digo. Yo te apuesto que todos esos tigres no entran a jugar solos. Ellos entran a jugar con un coro de amigos. Y el hablar, el chelchar y cosas que pasan en el juego, eso es muerto la risa. Y ahí viene uno que siempre hace un cuento y el otro viene y salta con una tollada. O sea, vainas que te hacen olvidarte de lo que tú acabas de hacer. Sí, porque tocan el tema, pero no lo tocan serio. Exacto. Lo tocan para desestresarse, porque Exacto. es que todos hablan el mismo idioma Claro. y pasan por la misma. Así mismo es. Vamos, mira, eso todo. No, yo no sabía. Además de Call of Duty, ¿qué más? Yo juego 2K, yo juego pelota, Fórmula 1. ¿Y qué equipo tú coges jugando pelota? FIFA. ¿Qué equipo coges jugando pelota? Yo armo mi equipo. Ah. Pero que tiene que batear para hacer mis rotters, si no te va ¿Y para afuera. quién es el line-up? ¿Cómo quién tú coges, por ejemplo, en el... El line-up mío ahora mismo. Ajá, ahora mismo, dale. ahora mismo. De los peloteros actuales, de ahora, está Bobby Witt, que ya el juego estamos esperando por el otro, porque ya no estamos jugando eso. Pero está Bobby Witt, estoy yo, está Freeman, Jordan Álvarez. ¿Quién más está? Caballo todito. Oh, Está yo George. voy a tener Maco. Oye. No es Maco. George. No, George es muy grande, loco. George batea, pero que el lío que la vaina es muy grande. Te tiran unos La bicheos zona. que te salen de la pantalla los bicheos y tú dices, ¿y es try? No, Es complicado para manejarlo. ¿no? claro, es complicado, batea, pero lo dejé ahí aparte. ¿Quién más? ¿Y pitcher? Pichi, yo tengo a Eli. ¿Cómo es él? A Eli de la Cruz. Tienen uno ahí que está pichando, que a 103, ya tú sabes. No, Ese fuña. tío, yo tengo a Eli ahí. Yo, Eli, ese es mi ace. Tira para allá, olvídate del mundo. No joda. Oye, pues, ese es tu abridor. ¿Y FIFA? ¿Qué equipo tú juegas con la FIFA? En la FIFA, con el primero que me aparezca. Yo mayormente juego con los amigos míos. Nos metemos a jugar de que 4x4. Y con la carta que yo tengo ahí, yo cojo una carta, ellos cogen una de cada una y jugamos 4x4 en Ultimate Team. Esos son panas tuyos que viven allá en República Dominicana. Viven en República Dominicana, viven en Nueva York, en todos lados. Yo tengo gente en todos lados. Pero todavía tú tienes amigos de cuando Soto estaba persiguiendo el Julio 2 de 16 años. De los panas de cuando chamaco. Claro. Poco pues tengo. O sea, amigos así full. Tengo varios, pero hay muchos que tú sabes que por mi trabajo y mi tiempo nos hemos ido separando. Que fue lo que tú dijiste al inicio. Crecer en la vida duele en muchos sentidos. Incluyendo que hay gente que no asimila el nivel de enfoque de otro porque no lo tienen. Entonces esa gente, me imagino que hay gente que se ha ido quedando en el camino. Sí. Por las Verdad. decisiones que ha tenido que tomar. Claro. No, y el estilo de vida de ellos no es el mismo estilo de vida mío. Por supuesto. Cuando yo puedo hablar, entrenar, janguear, cuando yo puedo hablar y janguear, ellos están trabajando y cuando yo estoy trabajando, ellos están con su tiempo libre. O sea, cosas que pasan. Y el grupo de los tigres que se conectan en la noche te esperan, que tú termines un juego. Güey, ¿te vas a conectar hoy? Sí, me voy a conectar. No.
No, esos muchachos siempre están activos. Sí, en la noche están ahí activos. Todo el tiempo. No hay fallo. Si yo entré y ellos no están conectados, yo ahí mismo lo apago. ¡Pap! Digo, no, Pero hoy no es el día. Pero cuando tú prendes y ves que están ahí, Ya, están aquí los tigres. Los tigres claro, mismos. los tigres de una vez. Pero es así. Pero muchas veces ellos tienen un grupo que se tiran. Oye, vamos para adentro. Ah, ok. Y ahí están. Ujú. Entonces, Yankee, Nueva York. Ahora que falta la película esta. Ahora ¿Cómo? Ahora que tenemos que hablar, papi. Oye, Joto. ¿Falta mucho? Pero van como 3 horas ya. No, espérate. YouTube te va a cancelar el ¿Cuánto video. vamos? 2:20. Ah, pues yo pensaba que había pasado como 40 minutos. ¿Cuánto? Déjame decirte una vaina. Vamos a ver. Déjame decirte una cosa. Tiene que cortar esa entrevista, pero la gente No, no ve no. todo, All the way, all the way, all the La way. gente no ve todo eso ahora. ¿Sabes lo que pasa ahora? Nosotros hacemos una entrevista de 1 hora y media y la gente se quilla. Tienen que hacer de 3 horas. ¿Cómo Mínimo. así? No, espérate. Sí, sí, claro. Fanático. La vamos a hacer de 2:40. Y oye, ya le puso tiempo a la entrevista. Sí, espérate. No, 2:45. 2:45. Espérate, que así vamos fue con Pujol y nos metimos en 3 horas 15. La gente dice, cuando tengan a Soto, si no una de 3 horas, no la Yañe, suban. sí. No, tú vas a tener que enseñarme ese comentario. Te lo voy a oír, no es mentira, Soto. bien. Ok, pero sé sincero. ¿Qué? Tiene la cámara ahí. Dígame. ¿Cuánta gente te han dicho para hacer la entrevista con Abriendo el Podcast? ¿Cuánta gente? ¿A que me ha O tirado sea, a si mí? te lo han dicho Que han mucho. querido, que te han oye, Sí, par de gente. pues ya pues ese par de gente, vamos a darle ese regalo. Par de gente. ¿Par nada más? Ese par. Claro, par de gente. Oye, pensaba que eran más. Par de gente. Sí, di que 3 o Par 4. de gente. Oye, Pero ¿y qué yo te dije? Sí, tú me lo... Es verdad. Lo prometido de deuda. Oye, lo digo públicamente. ¿Cómo fue el asunto? Pagó. Lo digo. Dilo porque no hay. No, él va a decir, Juan, en el 2024, en Serie del Caribe, nos vemos en el Marlins Park. Y Juan me dice, yo voy a hacer la entrevista. Pero después que se acaba la temporada, ¿qué yo te dije? Que está bien. Y que íbamos a hacerla después de qué. Después que filmemos todo. ¿Por y qué? pase tu proceso. Porque el país entero quería esperar lo de la firma. Entonces no íbamos a cenar. Claro. Y tengo que decirlo públicamente. Pasó la firma. Me respondiste el mismo día de la firma. Y me dijiste, la vamos a hacer. Y aquí estamos sentados. Tú eres un hombre de palabra. Claro. Por tanto, tú tienes que responder varias cosas ahora. Pero ya van 2 horas. Para cerrar, no hemos hablado de los meses. No hemos hablado del contrato. No hemos hablado de los Pero meses. yo no he No hemos llegado hablado a del contrato. Ya que no. Yo tengo 2 días en los Ya meses. tú llegaste. Oye, no hemos hablado, Tengo 2 días en no los hemos hablado meses. del contrato que pujó toda República Dominicana. Yo veo, y Ricardo, creo que lo vimos en el Juego de Estrella, en los últimos 2 Juegos de Estrella. Juan, y tú no te hartas de tener que hablar del mismo tema todas las veces. En Nueva York, toda la prensa arriba, lo mismo. Hasta yo estaba alto. Oye, tú tienes que estar alto, loco. ¿Qué te digo? Es parte de lo que tú quieres y de quién tú eres, ¿sabes? Tú tienes que, como dicen, tú tienes que sentirte orgulloso de eso. Porque si te andan buscando, si te andan llamando para hablar de lo mismo, Es por un bien. una razón, por algo es. So, sí, que cansa, que siempre, pero tú te sientes orgulloso de eso porque tú ves que todo el trabajo que tú has hecho en todos estos años está funcionando. Pero dime una cosa. Vamos a explicarlo lo más detallado posible porque yo no sé lo que es un proceso como ese. Se acaba la temporada, arranca todo el mundo a hablar, te entrevistan después del partido y tú dices, yo estoy disponible para los 30 equipos de Grandes Ligas y a partir de ahí arranca, bla. Tú tuviste que coger para Los Ángeles, reunirte, se fue viral una foto que no sé quién la tiró, no sé si se sabe ya, donde tú estás sentado serio con Scott al lado y escuchando que no se sabe quiénes eran. Ese proceso. Eran abogados toditos esos que están ahí en la foto. Ok. Tuviste la foto, naturalmente. ¿Cómo fue ese proceso? Y cuando llegan las reuniones, tú volviste para Dominicana, te volviste ahí para afuera. ¿Cómo fue el asunto? Yo fui a Dominicana como 3 veces y volví para atrás. Ya hubo una que en aduana me dijeron, tienes que pasar por allí porque tú has entrado y has salido demasiado. ¿Qué es lo que tú Está haciendo? viniendo mucho. Sí, da demasiado. Entonces hay que chequearte. Pero el proceso fue... ¿Cómo te digo? Fue un proceso de agencia libre. Nunca había pasado por eso. Es un poquito diferente. Tú tienes un sinnúmero de equipos que te llaman. Una lista de equipos.
No es ni uno ni dos. Es una lista de equipos que te llaman y te dicen que te quieren, que son parte. Y tú vas desglosando quiénes sí quieren y quiénes no. Ok. Porque hay muchos que te dicen sí, queremos, pero... ¿Tú participas en esa llamada o solamente Scott y su equipo? Eso es el equipo. Ok. Hay algunos que sí quieren, pero no llegan Al presupuesto. Ok. Entonces vamos sacando. Van eliminando y ya queda un grupo de equipos que ahí sí ya empezamos las reuniones. Tú vas y te juntas con el equipo, con los dueños, gerentes, a que te hablen del equipo y tú puedes aprender del equipo, qué tienen, qué es lo que te pueden ofrecer y qué tienen para el futuro. Entonces son 15 años, entonces tienen que explicarte todo eso, cómo las cosas. Tú te juntan con todo el equipo. Después que se juntan con el equipo, ya ahí los abogados y yo nos juntamos, hacemos un desglose de nuevo, ponemos gente en cada fila, en cada lugar, cómo va a estar. Y así tú vas eliminando y vas poniendo, va eliminando hasta que llega el número 1. Aunque no diga nombre, ¿con cuántos equipos fue el corte final, por llamarlo de una manera? ¿Cuántos ¿Eso eran? fue público? ¿Él lo puede decir? Pero ¿cómo así? No, de los No, ya de porque los que terminaron como prioridad. El reporte pasó de que, bueno, públicamente, el dirigente de Toronto dijo que tú preguntaste cuándo se abría el techo y cuándo no. Eso lo dijo él en su boquita de comer. Fue así. Claro. Yo le pregunté de todo. Hay que preguntarle de todo. Por ejemplo. O sea, ellos estaban ofertando y se quedaron dentro de los finalistas. Claro. Toronto, algo. 5 equipos quedaron finalistas. ¿Cuáles fueron? Los Dodgers, Toronto, Boston, Mets y Yankees. Dodgers, Toronto, Boston, Mets, Yankees. Ok. ¿Por qué los Mets al final? Fue toda la facilidad que me dieron, ¿sabes? Tremendo contrato, pero hubieron muchas cosas que pusieron alrededor del contrato que sí me pueden ayudar a mí y a mi familia. Y el contrato, 15 años, ¿sabes? El farm system que tienen, cómo se ven de aquí a 15 años, todo eso nosotros lo analizamos a ver cuál era el que tenía mejor estatus para poder seguir avanzando. O sea, que aparte del dinero, volvemos otra vez, tiene que ver mucho el tema del trato y de las facilidades de Juan Soto y de las que le dan a su familia. Ok. Pero yo quiero un par de respuestas más todavía. No, tú quieres que te lleven a la reunión, Cocoen. No. Falso o verdadero. Oye, ahora. Oh, y eso que metió Juan. Dale. Te voy a decir, te voy a hablar mentira. Es verdad que él tuvo un problema o su familia con seguridad de los Yankees y por eso no firmó. Falso o verdadero. Falso. Que él pidió una suite de lujo. Falso. No te dejó terminar ahí. Pues déjame explicar. Falso. Muchos detalles. Falso. Que él pedía que los Yankees se acercaron a un punto y que nada más la diferencia fueron de que $40 millones. Falso. Una vaina más salió. Salieron muchas cosas. Yo me imagino tu cara cuando tú leías todo eso. ¿Qué le puedo yo decir? Piensen lo que ustedes digan. Al final nosotros tomamos una decisión y sabemos por qué tomamos la decisión. Tú sabes que yo no te puedo hacer esa pregunta porque fueron rumores que tú ya me imagino que tú habías leído. Claro, esos son muchos rumores que hay allá afuera, pero lo que pasó, todo el mundo sabe lo que pasó adentro y los análisis que hicimos y cómo hicimos las cosas. ¿Qué tanto tú te involucraste? Te pregunto porque nos han dicho diferentes peloteros que ellos dejan que los agentes sean lo que rueden y que luego dame la última oferta y ya yo te digo sí o no. ¿Qué tanto se involucró Juan en detalle del signing bonus, de que un dinero que si diferido, que si un bono por un juego de estrella, todos esos detallitos? Yo estuve en todos los detalles. En todos esos perks, todo lo que... todo lo que tenía el contrato, yo estuve ahí, pendiente. Y presente el abogado mío me decía, mira, tienen esto, tienen aquello, pusieron esto. Fulano puso esto, fulano quitó esto, fulano... todo. ¿Y qué hay? Detalle de, imagino, de presencia de juego de estrella. Exacto. De cantidad de turnos. De todo. Si gana un MVP. Sí, de todo. Todo lo que había. Si gana un guante de oro. Porque también fue una decisión, tú sabes, colectiva, chequeamos, porque lo menos fueron los que ofrecieron más dinero. ¿Cómo? Los menos fueron los que más ofrecieron. No. Hubieron equipos que ofrecieron más que los menos. Pero analizamos el ambiente, la cosa, cómo era que
en dónde yo podía encajar mejor durante los 15 años. Y así fue. O sea, pusieron todo sobre la mesa porque volvemos otra vez al tema de que no todo es dinero. Yo creo que esta entrevista ha dejado claro de que las decisiones de Juan Soto no tienen que ver netamente con la parte económica, que tiene que ver con facilidades. Me parece que tú nunca habías dicho eso, que hay equipos o hubo un equipo que ofreció más. ¿Se puede decir qué equipo ofreció más? No le voy a buscar ese problema al equipo. Pero una cosita. ¿Los 15 años fue el tope o hubo alguien que ofreció 16? Sí, hubo un equipo que ofreció 16, pero la oferta que yo cogí no fue la oferta más alta. Le metieron un extra de que tú tienes una opción de salida. Sí. Que ellos perfectamente pueden igualar y ahí el contrato se mete más de $800 millones. ¿Tú te involucraste también en ese detallito? No, ya ese detalle se lo dejé al abogado. ¿Qué tan duro es Scott Boras? Ahí, Porque, sí. oye, yo veo que Scott Boras, todo el que hemos entrevistado, que es cliente de él, el tipo es James Bond. El mejor. O sea, ¿qué tan duro tú que lo tienes ahí? Mira, Boras, Se señaló el ¿qué mismo. tan duro es Boras? Duro. Pero olvídate del tema de que te consigue el dinero, que es importante. Como persona, ¿qué tan duro es Boras? Es muy bueno. Pero, ¿sabes? Él te habla las cosas claro. Que es una de las cosas que yo aprendí y he visto durante los años. Él te dice las cosas como son, cómo pueden pasar, si te va de una forma y si te va de otra. ¿Cuáles serían las mejores situaciones para ti? Ya el dinero, él te dice, déjame pelearlo a mí. Eso es mi trabajo. Pero siempre te va informando por dónde que van. Si tú llegas a un punto que tú dices, no pelees más, ahí es, él hace lo que tú digas. Claro. Él hace lo que tú digas. Él trata lo mejor para ti, pero si tú dijiste que hasta un punto, él hace lo que tú digas. Pues parece que en el proceso ustedes se entendieron muy bien. Claro. Porque creo que hubo un punto ya de que era, vamos para la agencia libre. Claro. Si yo veo mucha gente, no, que va a firmar una extensión, no. El punto tuyo y el de él cliquearon de que es para la agencia libre que vamos. En una época, por cierto, donde lo que se estila son las extensiones de contrato. Sí, ¿sabes? Pero cuando tú vas brincando de equipo en equipo, es difícil tú tomar una decisión jugando un solo año en un equipo, ¿tú sabes? Entonces, hay que aprender y ver cómo es que se maneja el equipo, todas las situaciones del equipo, para ver cómo tú podías caer. ¿Cómo lo celebraste esa noche? Cuando te dijiste el sí al equipo. Estábamos ahí en una piscina. Ah, que se hizo viral, ¿verdad? Claro, estábamos en la piscina celebrando. Mi mamá, mi hermano, el abogado, estábamos ahí disfrutando. La pasamos bien, ¿sabes? Perdón. Estuvimos ahí como hasta las 2 de la mañana celebrando. ¿Pero qué tiempo duró entre tu sí y que se hizo público? Como... Yo dije que sí, como eso de las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Y salió como a las 8 de la noche. Exacto. Sí, porque ahora tienen que acabar de terminar el proceso. ¿Cómo tú diste el sí al equipo? O sea, ¿cómo es? Tú le dices a Scott y Scott le comunica al equipo. Sí. Ok, fue así. Sí. ¿Qué tal Steve Cohen? Sale un reporte que dice que Cohen se preocupó por tener el cara a cara contigo y que esa fue una de las razones por la cual tú dijiste, me voy con él y con el equipo. Cohen, exacto, me enseñó muchas cosas. Me dijo el plan que él tenía durante los 15 años, lo que él quiere hacer con la organización, lo que ellos tienen en mente, que es ganar. Ganar un campeonato, la mentalidad de ganar y no más que ganar. Yo creo que fueron muchas cosas las que me enseñó, todo los perks que tiene el equipo, lo que puede usar para mi beneficio, para poder ayudarme a mí a seguir creciendo durante los 15 años, porque tú tienes que pensar que son 15 años, no son ni 5, ni 7, ni 10, son 15. Entonces, la relación, lo que él me enseñó, se vio bien sincero y yo creo que cliqueamos bien. Independientemente de que tú sabías que tú ibas a firmar, porque tú sabías, tenía cantidad de ofertas. Cuando ya se hace realidad, se siente un peso menos. Ya. Se acabó el tema por años de yo salí a hablar, de Boras salí a hablar. Se terminó. Hay un peso menos, me imagino. Claro. Ahora somos de Lomé por 15 años más. Ya no hay más nada que preocuparse de agencia libre, que llamé a fulano, que el diablo. No. Ya yo soy de Lomé. Que tiene que... Ganemos, perdamos.
brinquemos, saltemos. Yo soy de los mes. Es un feeling que tú no tenías. Un feeling diferente, en verdad. Se siente muy bien. Demasiado, diría yo. Óyeme, y yo creo que tú estás consciente de que la gente en las redes estaba peleando y fuñendo y hablando y los periodistas hablaban y todo, pero de que había un deseo de que se diera de esa manera. Ojo, yo creo que el mundo del béisbol se sorprendió cuando vieron un contrato de 15 años. Primera vez que vemos un contrato de esa manera. Y segundo, el monto. ¿Ustedes perseguían superar el monto? ¿Perseguían los 15 años? ¿O se fue dando en la negociación? Solo. Pues las negociaciones poco a poco se fueron, ¿sabes? Fluyendo. Pero todo el mundo sabía que eran 15 años. Ya los nacionales habían seteado el récord que eran 15 años. O sea, atrás de eso era que andaban. Lo que sorprendió fue el monto. O sea, inclusive muchos peloteros dicen, yo sabía que Soto estaba alto, pero no que... Y reaccionaron la ese día. cifra con el 7 adelante, ¿verdad? Oye, me dio una chulería porque todos los peloteros fueron reaccionando esa noche. Como, what? Oh my God, el otro, aquello. No, inclusive el contrato... Yo vi creo que fue en TikTok que lo vi. Que hubo un tipo que es periodista de fútbol que dice, yo no tengo idea de dónde se juega pelota. Porque esos tipos no. Exacto. Pero acaba de firmar un atleta y entonces pone a Ronaldo, pone a Messi. LeBron, Tom Brady. Y entonces pone a Soto arriba. O sea, el contrato repercutió a tal punto que en Europa, que no se sigue el béisbol, empezaron a hablar de Juan Soto. Yo imagino que tú te enteraste de todo eso. Claro. Nosotros vimos todo eso y fue, chacho. Es que es increíble. No sabía... Es una magnitud, pero nunca supe que iba a impactar tanto en el mundo. En la industria del deporte, no del béisbol. Sí, en el mundo, como te dije, en el mundo. ¿Sabes? En Estados Unidos sí, pero llegaste a Europa, hasta Asia, a todos esos lados. Eso es increíble. Fue con un flow el tipo a firmar el contrato. Sí, ese flow. Tú te asesoras, tú compras la ropa, tú tienes un, ¿cómo se dice? Un estilista, sí, claro, que te dice, papo, ponte esto, ponte lo otro. Yo tengo el tipo que me pone ready. ¿Cómo se llama? Radamé Espíritu. Radamé Espíritu. Famoso. Espérate, soberano famoso. Y todo. Duro. Oye, pero nosotros deberíamos coordinar ahora que tenemos soberano. ¿Tú has firmado por 700 millones? ¿Con alguien en la vida? Por 700,000 pesos. Entonces tú no vas... Nadie te va a asesorar. Ni a mí tampoco. También, buen punto ese. Ni a mí. Ahora... Ahora es bacano Radamé. Él te pone precio. Él busca precio. Si Radamé... Es un joseador. No, es un joseador. Oye, lo que vamos a hacer. Cuando se acaba la entrevista, tú le escribes a Radamé. Oye, te voy a mandar 2 tipos. Claro. Que te paguen en cuota. No hay forma alguna. Pero el hombre fue con 15 años. Fue con un flow, Cuello Tortuga. Claro, me acuerdo. No. Él me pone adelante siempre. Pero ¿cómo es esa asesoría? Él te dice, compra aquí o compra allá, compra esto. Él te lo manda. No. Él viene y lo compra. Mira, toma la tarjeta, compra. Eso. Lo trae. Me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. Dale. Y lo que no te gusta, va y lo devuelve con un ticket. Sí, claro. Ah, muy bien hecho. Desde los zapatos hasta arriba. Está bien. Esos son trajes Brioni, seguro. Duro. No es que pero fulano satrería en la... Por cierto, hablando de eso, le regalaste la jipeta a Brett Batty. Sí. El del número. Sí. Por el número. Sí. Mira qué buen gesto. Sí, tú sabes, lo que hicimos fue tratar de ver qué era lo que le gustaba. ¿Qué es lo que te gusta? Y yo hablé con un par de gente, hablé con el travel secretary, Edgar, que es dominicano, un tigre. Y yo le dije, oye, averíguate qué es lo que es. Y él me dijo, porque yo le iba a comprar un reloj. Y él me dijo, sí, él es un tipo sencillo, un reloj está bien. Y yo, bueno. Y después me dijo, oye, lo escuché hablando de esto y esto. Y yo, ok, ¿qué es lo que es? Me dice, oye, le gusta esta guagua, así. Este es el color, los aros, la vaina. Así que le gusta. Y yo, vamos. Yo andaba buscando la guagua, literal. Nosotros buscamos la guagua por mar y tierra y no la habíamos encontrado. Llegamos aquí a Spring Training. Y el mismo Edgar me dijo... Y yo le dije, Edgar, no la he encontrado por ningún lado. Y me dijo, dame un par de minutos. Llamó. Me dijo, la encontramos. Y yo, no, pero tú eres un superhéroe. Álvaro Edgar. Y yo, pero tú eres un superhéroe. ¿Cómo así? Me dice, sí, ya. Mírala ahí. Y así que él le gusta. Me dice, déjame confirmar. Él fue y le enseñó la foto. Y le dijo, oye, eso es para la esposa mía. ¿Qué tú crees de esa? Ay, el tipo quedó loco. El tipo quedó loco. Ese es bacanísimo. Esa es la que yo quiero. Y yo, oiga, dale. Al otro día estaba la guagua ahí. Le pusimos todo. Le pusimos los diseños, la vaina, la foto, el moño y dale.
Y así fue que le regalamos la guagua. Porque yo quería regalarle algo. ¿Sabes? Yo tenía planeado un reloj, pero que un reloj tú nunca sabes si el pelotero le va a gustar. Si ese es su forma. Tú nunca sabes. Si al pelotero le gustan los relojes, le gusta otra cosa. Cuando era más fácil le gustan unos tenis. Entonces yo quería buscar algo que a él le gustara y que él diga, ok, ese es lo que yo quiero. Y que cada vez que él vaya y vea ese regalo diga, valió la pena. Ojo, que estamos hablando, para el que no lo sabe, del pelotero que le cedió el número a Soto, el 22. El 22. Él lo tenía en el equipo y hay unos códigos en la pelota de que si finalmente te ceden el número y el pelotero es caballo, le hace un obsequio. Claro, claro. Y ahora, yo no había visto nunca que le regalaran un vehículo. Siempre son relojes. Inclusive, eso no sale públicamente. Sí, yo no quería hacerlo públicamente, pero pero quedó chulo. Ya que Edgar metió mano, me dijo, vamos a hacer una vainita. Y yo le dije, está bien, vamos a hacerlo, pero yo no quería. No, pero quedó chulo. Sí, yo le había dicho a él, oye, dáselo, pónselo ahí, ponle todo lo que tú quieras, pero a mí no me metas ahí. No lo grabe. Y me dijo, no, tenemos que hacer una vaina, espérate, vamos a hacerlo así. Me di cuenta que Edgar es el mejor. Y el fotógrafo allí que... El hombre... claro, le hizo el doble body a veces. Sí, hay que grabar. Le conviene. Claro, está bien, vamos a grabarlo. Y ya, lo hicimos. Pero, ¿sabes? Es un regalo que yo... me salió de mi corazón y... porque al final del día... él... si yo quería, no le podía regalar nada. No. Porque... no obligado. Cuando a mí me llamaron, me dijeron, ¿qué número tú quieres? Yo, el 22. Dalo por hecho. Tú eres el 22. El día de la firma, ¿qué número yo tenía? El 22. Yo nunca había hablado con Brett Baty. Entonces, te sale decir, ok. Y es una forma, en realidad, es una forma de los peloteros agradecer. ¿Por qué tú usas el 22? ¿Por algo en específico? Ese fue el número que me dieron subiendo a Grandes Ligas. Y el número que yo siempre he usado y el número que yo quisiera tener por el resto de mi carrera. Te quedaste con ese. Es el que va para Cooperstown. Sí, oye, yo no, me faltan un par de cosas. Sí, espérate. Sí, porque esto no se ve todos los días, hay que aprovecharlo. O sea, hay que tenerlo. Si tenemos esta oportunidad, Maniac tiene una entrevista con nosotros. Tengo dos citas de tipos que se entrevistaron con nosotros. Maniac te dice... él sabe por dónde tú vienes, ya se está riendo. Que el mejor bateador dominicano es Fernando Tatis. Es Juan Soto. Mejor pelotero, Fernando Tatis. Tú le diste una entrevista o diste una conferencia de prensa en Yankee Stadium donde te dijeron, ¿tú viste esto? Y tú dijiste, sí, yo lo vi. ¿La viste en la entrevista? La entrevista, el pedazo. Ese pedacito, el corte. ¿Qué opinión te merece lo que dijo Maniac? Yo dije, lo que es, él da al 100%. Correcto. No hay fallo. Fernando el más completo. Fernando es el mejor pelotero de la Grandes Ligas. ¿Por qué? Sin duda. ¿Qué no hace Fernando? Porque tú puedes tener peloteros que hagan de todo averaje. Él hace de todo élite. Defiende, corre, va. Defiende, guante de platino. Te da 40 jonrones en San Diego. Que yo le dije, cuando yo fui allá, yo le dije, oye, tú diste 40 jonrones aquí. Usted es un héroe. Abusador. Porque esto de play es incómodo de dar jonrones. Es bonito y todo, y es grande para batear, pero para dar jonrones no es fácil. Te batea 300. Te corre. Te sabe jugar la pelota. Se sabe mover. ¿Qué más tú necesitas? Un machete de brazo que tiene. ¿Qué más tú quieres? ¿Qué más? Porque, ok, hay peloteros que tienen un machete, pero es averaje un chismán. No. El DL es plus. Cuando hacen los meetings te dicen, no intenten. Porque si intentan, te hace agua en primera. Se habla de eso en los meetings. No inventen una base extra. No inventen con ese hombre que es... No, y entonces es tan atleta que lo cambian del short para el right field. Y guante de platino. Y se gana el guante no de oro, de platino. Ay, que no se me olvide esto. De primera. Esto sí es importante. Ten cuidado. No, hombre, cuidado. No, pero no me puedo... Si la entrevista se acaba y yo no le toco este tema, no la tiramos. Ten cuidado. Dos cosas. Tú jugaste clásico. Tu experiencia del ambiente de jugar con la camiseta, la bandera en el pecho, primero, y luego el clásico ahorita en el 26. ¿Cuál es la mentalidad de Soto para el 26? Arrancamos por el del 23. ¿Y qué sintió Juan Soto en Miami con ese ambiente? Primer turno, a la pared. ¡Bum! Y eso cayéndose de dominicano. Ese es un flow
Los Domi, que los Domi nos hacemos sentir donde sea, Es que donde lleguemos, ahí estamos. Yo creo que eso fue una experiencia inigualable. Por eso siempre mantengo el clásico, la serie mundial, pelota de invierno. Son experiencias que no se pueden comparar porque son diferentes. Son en diferentes ambientes, pero son lo mejor de lo mejor en su área. Y yo creo que el clásico fue inigualable, ¿sabes? Un play lleno, full de dominicanos. Que tú das un rolling y eso se quiere caer. Eso era increíble. Yo creo que una de las experiencias más bonitas que yo he tenido. Y gracias a Dios me fue bien. Porque tú sabes que hay que irse bien. ¿Verdad? En el primer turno. Que los Domi te comen también. Claro. Claro. Y después la sacaste por el center field. Pelota. Sí, contra Puerto Rico y Nicaragua. Entonces equipo, ¿sabes? Fue más corta de lo que yo pensé. Porque yo creo que teníamos el talento. No para pasar a la otra ronda. Para ganar el torneo. Pero sí, nos llevamos tremenda experiencia. Clásico del 26. Lo acaban de anunciar como dirigente del equipo del 2026. ¿Qué opinión te merece poder jugar para Alberto Pujols? Porque no te voy a preguntar si tú vas. Tú vas para el clásico. ¿Cómo tú sabes? Concho, porque el país te lo va a pedir. Pero ¿cómo tú sabes? Yo no sé ahora. Bueno, porque... Yo no sé. No, oye, no jodas. No, el clásico, oye, nosotros estamos grabando esto en marzo. Sí. El clásico en un año, el 26. Dime del clásico, del 26. Primero. El 26, Albert Pujol, nuevo manager, contento por eso. Yo sé que hará buen trabajo por la figura que es. No creo que sea solo por lo que sabe de béisbol, ni de manillar, ni nada. Yo creo que por la figura que va a poder controlar un clubhouse como el de Dominicana. Espérate. Que es un clubhouse que tiene mucho talento y mucha hambre de jugar, pero sabemos que no todos podemos jugar. ¿Tú me entiendes? Hay mucho talento, mucha hambre y mucho ego. Eso lo dijiste tú. Sí, pero que es verdad, lo normal. Yo digo que todos queremos jugar y que todos queremos jugar, pero nada más son 9 que juegan, tú sabes. Sí, claro. Y a veces se hace incómodo que un pelotero que es súper estrella en su equipo en los Estados Unidos te sentaba en una banca en un clásico mundial donde él quiere representar a su país. Se le entiende. Entonces, yo creo que Pujol va a ser la persona correcta para poder manejar todo eso ego, como tú dices. Ahora lo dijimos los dos. Como tú dices. La gente no tiene el equipo claro. La gente tiene el equipo. Pero el outfield lo tiene claro. Clarísimo. Para no meternos en el infield. El outfield lo tiene Julio, Tati y Soto. 100%. ¿Te gustaría volver a jugar con Tati? ¿Quién? En ese Yo. equipo. Claro, porque Tati al final. Tati, dale. Yo no tengo que llegar a primera, va a ser por bola, saque, doble, jorrón, ya. Caminando, bajón, chile. Es más cómodo. Claro, Tati es caballo. Donde sea que tú le vayas a poner, caballo. O sea que y si Tati falla, viene Vladi. Ahí va. Vladi reconoció. Y si falla Vladi, viene Devin. Y si falla Devin, viene Machado. Méteme a José Ramírez ahí. Y si falla Machado, viene José. Viene Ketel. ¿Quién más tú quieres que te William Son 9 nada más hoy. De la Cruz. Son 9 nada Es el más. tema que nosotros tenemos por posición en el infield. Tenemos 3. Sí, pero Sí. Caballo. No lo ponga a elegir. No. Yo lo que quiero... No, yo no sé. El manager, el que va a elegir es Pujol. Claro. Ahora, tú lo que vas a elegir es jugar en el 26. Sí, pero... Si me dan el chance y estoy en salud, con Dios mediante, yo estaré por ahí. Hasta banqueando, yo no tengo que ver. Coge tu banquita, tú. Si te Claro. dices, Pujol, mira, tú vas a jugar el primer día, pero el segundo no. ¿Cómo es hablador? No sea así tampoco. No. Y que banca Juan Soto. Bácate que heavy. Porque ahí que está la cosa. Si yo estoy en el clásico, Dios no quiera, Dios me libre, yo llego al clásico mundial y yo en los días que tenemos ahí no me siento del todo bien bateando, que estoy mucho rollover, mucho ponche, mucha vaina. ¿Tú crees que yo me voy aquí ya porque a mí me digan, no, espérate, Juan, que viene... no, que viene fulano de tal que tira que si yo cuánta picheo y que está incómodo? Vamos a poner a Teócar, vamos a poner a cualquier otro outfield que le va muy bien en contra de ese pitcher. ¿Tú crees que yo me voy a sentir mal? Porque yo lo que quiero es ganar. Claro, yo me voy a sentir bien. Yo, dale para allá. O sea, tú humildemente a Pujol, va bien, caballo. Dale, rompe. No va a ser rabiaca. Rompe, claro.
Ahora, claro está, tú vienes y hablas conmigo y dices, oye, así, fuego, le damos. Porque que yo no puedo ser egoísta. Si en verdad, de verdad, yo quiero ganar, yo no puedo ser egoísta. Si yo quiero ganar. Ahora, si yo lo que quiero es que me tiren fotos y da tabla y que, el 2 ya es diferente. ¿Cómo es que tú haces? El 2, Está claro. No, que si yo para eso tú te vas a jugar a golf, que es un deporte individual. Pero oye el punto de equipo. No es que te vayan a tirar fotos y es que el equipo gane. Claro que gane. Con la bandera Claro adelante. que gane. Si es un movimiento que tú en tu mente digas, ok, es verdad, ese movimiento va a funcionar. Y si no funcionó, bueno, todos teníamos en mente que iba a funcionar. ¿Ya? En el clásico se te cumplió un sueño de jugar con Robinson Cano. Yo creo que se me cumplió el sueño de representar a la República Dominicana, primeramente. Robinson Cano es uno de mis peloteros favoritos desde pequeño. Sí, para mí es un mentor, porque me ha ayudado mucho. Habló conmigo hasta en este proceso de agencia libre. Sí, te llamó. Él pasó por su proceso, él estuvo con los de la organización, él sabe cómo todo se mueve y le agradezco mucho porque él siempre ha estado ahí, siempre me llama cada rato, hablamos, chelche, vaina. Otro día me dijo que estaba llegando de por ahí, de Dubái, donde él estaba, y de verdad se le agradece lo que él ha hecho por mí. Óyeme, Vladi también dijo en la entrevista 2 cosas. Uno, que tú tienes un don para reconocer los picheos. Que él dice, óyeme, hay veces que él llega primero y yo veo que la diferencia de la zona de strike fue así. Vladi y tú son panas. Sí. Y parece que se llaman bien. Él habló maravilla de ti ese día. De lo mío, Vladi también. Es que yo me llevo bien con los muchachos y más, tú sabes, de ese grupo, de esa camada que todos venimos 2015, 2016, 2014, esos muchachos. Nos llevamos muy bien, ¿verdad? Son la misma generación, Tati. Sí. Como le dicen, los juniors. Oye, Vladi dijo algo importante, que tú le abriste el camino, le abriste el proceso heavy ahora. Con la firma. ¿Crees? No, él. dice que subió el tema. Estaba contento. Eso fue una semana después que él firmó. Sí, estaba contento. Dijo él. Subió la libra. Si la libra de oro era a 10, ahora es a 15. ¿Hablaron después del contrato ustedes? Hablamos antes de eso. Sí, y él me felicitó y todo, pero, ¿sabes? Él estaba contentísimo por lo que yo hice, ¿sabes? Y yo sé que haciendo esto, no solo a él, sino a mucha gente, se le abrió la puerta y se le abrió el camino para poder seguir haciendo y seguir metiendo mano, tú sabes. Porque ese es el plan. Al final, lo que queremos es que se abran puertas, que confíen en el pelotero latino, en que no tengan miedo a hacer lo que hicieron conmigo, con cualquier otro pelotero, porque vamos a dar la talla. De lo de la agencia libre, tú dices. Exacto. El Vladic mencionaba algo, finalmente de mi parte. Y lo mencionó otro pelotero, creo que fue Vladimir, no recuerdo el papá. De tú y el conocimiento de la zona de strike. Pues todo el mundo sabe, lo VP alto, recibe mucho picheo, por eso ahora vale dinero. Pero Vladi dice que es así que tuve los picheos. O sea, que tú sabes con este margen cómo es. Eso se trabaja, eso fue un don natural que te dio Dios, es una combinación de los dos. Yo digo que una combinación de los dos, porque yo lo trabajé, pero yo lo capté bien rápido. O sea, yo empecé a coger base por bola, yo estaba en ligas menores. En el 2016 yo jugué Extended Spring, y eso antes de la temporada. En Extended Spring yo cogí 105 apariciones al plato. Yo cogí una sola base por bola. De 105. A mí me agarró Johnny de Pulia, que fue el scout que me firmó, que era el director de los nacionales. Me dijo, oye, yo sé que tú quieres batear, pero yo creo que para tú hacerte mejor bateador, tú necesitas coger más base por bola. Y eso te va a ayudar a ti. Me acuerdo yo como hoy que me agarró en el dogado del play de Houston cuando estaban en Kissimmee ya. Me dijo, yo creo que tú debes hacer esto y esto y esto porque te va a ayudar a tú seguir hacia adelante. Va a hacer swing en mejores picheos, va a crear mejores contactos. Y yo empecé de ahí para adelante. Nosotros empezamos a trabajar la zona de strike. Y poco a poco fuimos desarrollando al punto que después de ese año, todos los años del 16, 17, 18 y creo
creo que el 19 yo cogí más base por bola que ponche. Eso fue después que Depulia te dijo, mira esto, tú tienes que... Sí. Y el juego se ha vuelto ahora, tiene una tendencia de que la base por bola es un elemento importantísimo porque el OVP se ha vuelto, y el OPS que es parte de la clave de todo. Claro, claro. Mucha gente que viene y habla, tú lo ves en las redes, que no, porque él nada más coge base por bola. Ay, pero... ¿Qué te crees que yo le diga? Así tú te quedas cuando tú lo lees. Claro. En las redes dicen de todo. Yo le digo que sí a todo. Sí, es verdad, tienes razón. Tienes razón. Todo lo que tú digas es que sí. ¿Contento? Ya. Tú tienes un primera base que cuando tú has cogido una bola te ha dicho, oye, pero muchacho, pero a swing, alguno que Claro, tú sabes. a cada rato, todos esos tigres me dicen que wow, qué turno. Mira, yo y Boto, me acuerdo yo cuando Boto estaba jugando, que yo cogí el par de bases por bola y ese caballo me estaba diciendo a mí, dije, mira, ¿qué tú piensas con los zurdos? Yo lo miré así, yo le dije, yo un tipo que ha ganado MVP, toda la vaina, tú te estás burlando de mí, ¿verdad? Me dijo, no, porque tú sabes que los zurdos, que es otra vaina, que es otra mentalidad. Y yo, Joey, háblame tú de los zurdos. ¿Qué tú crees tú de los zurdos? Porque el caballo aquí, que él tiene 15 años en la liga, eres tú. Y un tipo de porcentaje de basarse alto. Claro, pero que ahí tú ves el respeto que tienen esos tigres por lo que yo hago. Y en verdad, yo me sentí, yo dije, wow. Que fue tan tal que yo rompí récord de base por bola en los nacionales, en el equipo de los nacionales. Y estábamos en Cincinnati. Y yo agarré la base. La primera base, le dije, esta es mía. Y le dije, y esta me la vas a firmar tú. Y me dijo, no, yo. ¿Y para qué tú me quieres a mí ahí? Yo, no, es que si tú eres un tipo que toda tu carrera tú coges mucha base por bola y tienes tremendo home base y todo, y yo lo estoy rompiendo en tu casa, es de ti que yo quiero que tú me la firmes. Y allá la tengo en mi casa firmada por Joey Boro. ¿Qué otra cosa tú tienes que tú buscaste la firma? Yo tengo muchísimas cosas que coleccionar. Humildemente, que tú dando un pelotero, tú dices, fulano. Hey. Claro, yo Salvador Pérez. Yo tengo chaqueta de Salvador Pérez, Brandon Crawford, George, Gary Cole, Tanton. Tengo de Bryce Harper, Scherzer. Tenía una de Trey Turner, pero se desapareció. Que por cierto, Turner, tú también lo fuiste a ver cuando él estaba metido en playoff. Fuiste hasta Los Ángeles. Y de lo mío, Trey, de lo mío. Pana. Sí, bacanísimo. Tengo de Mariano Rivera. Tengo una de David, mi vecino, y no me la ha firmado todavía. ¿Tú un vecino tú, David? Claro. Allá En Dominicana. Todavía no he subido, no he tenido el valor de subir. Y si se firma, me da el favor. Tócale la puerta. Sí, David, ábreme. Pero cuando una gente se muda... No, pero que no me gusta molestar. Ah. Soy un tipo que a mí no me gusta molestar. Sí, pero cuando la gente se muda, trata de llevarle algo. O sea, el que más conoce el condominio... Creo que le van a llevar de azúcar. David era para llevarle algo. O sea, mira, para tu casa, pan. Y a David ha bajado cada rato en mi casa y yo nunca estoy ahí. Que no coinciden en tiempo. Sí, pues eso es. Pero tengo de esa gente, esa generación. Tengo una de Jeter. Tengo... ¿De quién más? Yo tengo muchas chaquetas ahí. ¿Cuál no tienes que te gustaría tener? Que no tengo... Bueno, yo tengo una de Ohtani, de Maitrao. Tengo también. Son tuyos. Pero yo quisiera que Ohtani me firme la chaqueta de nuevo. Porque es una de Anaheim. Que te firme la de los Dodgers. No. Que me firme la de Anaheim, pero que me le ponga todos los muñequitos. Con claro, todos los pegs. porque él me la firmó y ya. MVP. Fírmame la vaina bien. Pónmela que para tu hermano Soto, una vaina bacana. Tengo de Acuña también. Acuña tengo del año de novato. Esa vale cuarto. ¿Y de verdad no tiene? Tengo el bate. Okay. Por si acaso. Claro. ¿Barribón era el hombre pelotero tuyo favorito? Cuando tú venías. No. Barribón no. No, ¿y cuál era el pelotero tuyo cuando tú Manny venías? Ramírez. Manny. ¿Lo conoces? Lo he conocido, he hablado con él varias veces. Pero Manny... Yo hablaba hasta con el hijo de él. Que el hijo juega ahí. ¿Está jugando con Brasil ahora? Sí. Y me dijo que una vez me dijo que yo soy su pelotero favorito. Y yo, va a seguir Manny. Pero el hombre eres tú. ¿Cómo tu hijo va a ser de mí? Es que tú eres el caballo. El hijo de Manny, el pelotero favorito eres tú. Sí, yo no. Pero el caballo eres tú, Manny. ¿Te gustaría en algún momento entrenar con Manny? Vlad dijo que le gustaría entrenar porque Manny sabía hacer mucho el ajuste. Quería trabajar en su ajuste. Es que Manny... Yo quisiera como que... Pero que yo lo veo como que él siempre anda viajando y vaina.
Y no sé si, ¿sabes? Esos caballos así, uno nunca sabe el horario de ellos. Pero claro, ¿quién no quisiera entrenar con Manny, David, Tigre que batearon, con el mismo Ale, toda esa gente? Nada más 2 o 3 días, nada más. Para tú hacerle preguntas. Ese es el punto, para tú aprender de la experiencia de esos tipos, imagínate. Claro, imagínate. Yo me acuerdo que Eli, hace como 2 años atrás, estaba hablando con Barry Larkin. Y Barry Larkin nos ayudó muchísimo a Eli. Y son tigres, tú sabes, que jugaron 1000 años y que siempre estuvieron ahí, sobre todo, guantes de oro, la vaina, esto. Y yo quisiera hacer lo mismo, pero con uno de esos veteranos. ¿Tú le preguntarías algo en particular a Manny? Oye, ¿qué yo tengo que hacer en este momento? ¿Algo en específico que te gustaría preguntarle? Yo tendría que estar en el momento. Pero yo tengo un par de preguntas por ahí en un librito. 2 para acabar. ¿Qué significa Juan Soto padre para Juan Soto hijo? Ojo, mi papá es el camino. Ese fue el que me crió y me trajo a este mundo y me enseñó muchas cosas de lo que es este mundo y más el mundo del béisbol. Fue el que me inculcó desde pequeño. Me llevaba a la liguita, me llevaba a todos los juegos de softball de él. Siempre vivía pichándome pelotica, vivía tirándome esto, que aquello, aquí, de todo. O sea, mi papá es la persona con la que me enseñó la belleza de este juego del béisbol. ¿Y Belki Pacheco? Mi mamá es la guía de la disciplina, la que me ha ayudado a yo ser quien yo soy hoy, a darme la educación que yo tengo y a enseñarme lo que es la vida y lo que es la gente y cómo yo debo manejarme en cada situación dentro y fuera del terreno de juego. Yo creo que ella es esa persona. ¿Esa es la comida que más te gusta? ¿A qué? Esa es la comida que más te gusta, la de doña Belki. Claro, el 100% no falla. ¿Cuál es el plato que tú dices, mami, quiero que tú me hagas esto? Mi mamá hace bueno de todo, loco. Es de todo que hace bueno, pero yo siempre le pido pastelón de plátano maduro. Ese es el plato mío. ¿Esa que te gusta? Ese pastelón de plátano maduro. Es que me quiera conquistar el plátano maduro. Atención ahí a las chicas. No, la verdad es que la mamá lo hace muy bueno. Tiene que llegar a ese nivel. Ese es el problema, para llegar a ese nivel. Por un pastelón de plátano maduro, que bueno que se junte cuando ya pero mira, coja la receta. No pide mucho porque algunos pedirían con trufa. Si la chica se va a hacer bien pastelón de plátano maduro, pues no digo yo. Algunos que tú no eres tan exigente, un pastelón de plátano maduro y para adelante nos fuimos. Oye, pues está bien ahí. A la que lo quiera conquistar, ¿verdad? Receta casera, pastelón de plátano maduro. Eso es la cocina. En la cocina. Ricardo. No, eso es la cocina. Lógico. En la cocina. Lógico. Por cierto, ¿puedo tocar y todo eso? No. Se fue viral. Oye, no. ¿Cómo se fue viral? Ya, no. No lo toques. Míralo. No lo toques ya. Tú tienes que aprender a saber cuando te dicen Claro que no, ya. No. ¿Qué le diría Juan Soto a el Juan Soto de hace 14 años? Ese de 12 que cogía carro público para ir a la liguita a trabajar. Ese que salía de Herrera. ¿Cogiste mucho carro público? Cogía una guagua pública. El tipo se acordó. ¿Qué le diría el Juan que está sentado ahí a ese que tenía 12 añitos? No te canses. Sigue haciendo lo que tú estabas haciendo. No te rindas. Sigue fajado, sigue tirando para adelante. No importa las altas y bajas. No importa lo que la gente diga, lo que la gente piense. Que tú eres un loco, que tú estás loquísimo. Sigue siendo el mismo loco. Sigue fajado. Olvídate del mundo. Sigue haciendo lo que tú estabas haciendo. Que no falla y no falló. ¿Tú estás orgulloso de él? 100%. Juan. Estamos ready. Gracias, brother. Juan, tú rompiste el récord para pelotero activo. ¿Qué tiempo tenemos? 3 horas. Claro, te lo encuentro a Chin. Loco, óyeme, yo sinceramente nunca te había escuchado así. Te tengo que decir en nombre de la producción que te queremos agradecer por esto. Y de que finalmente tú le puedes decir, creo que la primera entrevista que tú hagas luego del contrato,
O sea, larga, una entrevista larga. Larga, sí, sí. Y en español me parece que la primera. Sí, sí. Sí, o sea, yo creo que el pueblo dominicano quería, Latinoamérica quería verte de una manera como esta, de tú poder abrirte y dejarle saber a la gente quién es Juan Soto. ¿Cómo está Juan Soto el día de hoy? Estamos bacanos. Estamos bacanos. Estamos bacanos. Juan, de verdad, muchísimas gracias. Tú eres un orgullo de República Dominicana. ¿Tú estás claro de eso, verdad? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Sí. Absolutamente. Pero no por el shuffle, es por el discurso que tú acabas de dar, de que tú tenías una meta y tú dijiste que no iba a fallar y no falló. Esa perseverancia es ejemplar para la juventud dominicana. Sí, es que yo creo que esa es una de las cosas, como te dije temprano. Busca una motivación. Siempre, cada paso que tú des en esta vida, cada momento, cada movimiento, cada cosa que tú vayas a hacer, siempre piensa en quiénes están atrás de ti y quiénes están esperando por ti para que tú seas alguien en la vida. Y siempre vas a, no siempre, pero mayoría de veces va a tomar el camino que te van a poner a veces situaciones a pensar, a dudar de hacer cosas que no debes. Pero cuando tú piensas en quién tú lo estás haciendo y por quién tú lo estás haciendo, yo creo que tú vas a tomar la decisión correcta. Tú elegiste el camino bueno, el camino correcto. Y mira que un ejemplo que de un barrio de la República Dominicana se puede llegar en el punto más alto de la capital del mundo, como lo va a hacer Nueva York por los próximos 15 años. Dios mediante. Si Dios lo permite y me da salud. Gracias, Juan. Juan Soto. Oye, histórico, de verdad, histórico. Mano, de verdad. Él no quiere cerrar, él tiene 2 horas por cerrar. No, es que yo estoy impresionado. De verdad, estoy impresionado. De verdad. Dile. Oye, saluda a tu tigre de Nueva York, a la gente, a la comunidad dominicana de Nueva York que te vaya por ahora. Son míos, los de Nueva York. City Field. El mismo apoyo, el City Field, en el Ray, en el Len, en el Center, en todos los lados. Estamos activos. Van para Queen ahora. Vamos para Queen. Vamos para Queen, a hacer nuestro coro. Allá lo vamos a estar esperando. Le vamos a poner la luz, la vaina. Lo vamos a poner a gozar de verdad. Ahí está, comprometido. Juan Soto, abriendo el podcast.